Buenas noches con todos. En este momento vamos a dar inicio al módulo 2 de la clase de pediatría. El día viernes estaremos hablando acerca del módulo 2 de neonatología. Vamos a hablar en este tema sobre todo sobre procedimientos que se deben realizar en el área de urgencias. Vamos a hablar de la técnica, cómo se realiza el procedimiento y cómo y en qué circunstancias se les debe realizar. Vamos a hablar de forma general. Algunos detalles o resultados de estos procedimientos se harán en los próximos módulos. Únicamente aquí hablaremos como preciso nuevamente de la técnica, cuándo está indicado y cómo se realiza tal procedimiento y todo. Bueno, entonces, como les manifestaba, el tema del día de hoy es un tema bastante largo y extenso, más que todo, porque vamos a hablar sobre las técnicas y procedimientos. Dentro de esto vamos a hablar acerca de la secuencia rápida de intubación en pediatría. Para empezar, la intubación de secuencia rápida es un proceso que generalmente es secuencial de preparación, sedación y parálisis para facilitar con seguridad la intubación traqueal emergente en casos de pacientes que presenten insuficiencia respiratoria, pacientes chocados, pacientes que se encuentran en paro cardiorrespiratorio. En urgencias pediátricas, la secuencia inmediata de intubación generalmente es un método preferido para los pacientes que tienen diferentes niveles de conciencia y se presumen que tienen un estómago lleno. El éxito va a depender de varios puntos, entre ellos es la medicación, que se dé una buena sedación, la parálisis, que va a eliminar los reflejos de las vías respiratorias de protección y la respiración espontánea. Por lo tanto, siempre debemos adelantarnos a las posibles fallas de la ventilación del paciente y contar con el material y profesionales adecuados para la correcta asistencia de la vía aérea. La elección de agentes farmacológicos para la sedación y parálisis se va a determinar con base en las características clínicas que van a afectar a la respuesta del paciente al medicamento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos dar de acuerdo a la patología que presenta el paciente. No es lo mismo un shock compensado que un shock descompensado, no es lo mismo que un ahogamiento, una anafilaxia, un paro cardiorrespiratorio, todo tiene una connotación diferente. Es necesario dentro de esta secuencia rápida de intubación un enfoque simple y sistemático para la preparación y ejecución del procedimiento para llevarlo a cabo de forma rápida y de forma segura. ¿Qué es importante de las consideraciones generales? La secuencia de pasos que son primero una preoxigenación, la preparación, la administración de medicamentos que vamos a hablar, la parálisis, la protección de la vía aérea, el posicionamiento, la colocación del tubo endotraqueal, la confirmación y la gestión post-intubación. La indicación principal es establecer la permeabilidad de la vía respiratoria, asegurar una ventilación y oxigenación adecuada, proteger a la vía aérea de la aspiración del contenido de sangre, gástrico o de pus, o ausencia de reflejos protectores cuando hay en pacientes neurológicos, tos o deglución, o la ventilación electiva, por ejemplo, en los de pacientes con edema cerebral. Dentro de esta secuencia rápida de intubación es muy importante contar con el material y sobre todo con las cánulas de Guedes, la bolsa intrafraude, los tubos endotraqueales y la pala del laringoscopio. Aquí me voy a centrar prácticamente en la parte pediátrica. Cuando hablemos del módulo de neonatología, ya no hablaremos tanto de bolsa autoinflable, porque ya tenemos más los dispositivos ENTE, que les hablé en el módulo 1 de neonatología, en donde vamos a utilizar el NeoPAF y el NeoTIP. Es bien importante siempre tener todos los tubos endotraqueales de diferentes tamaños a la mano, según esta tabla de la cual nosotros más o menos tenemos la relación de qué tubo endotraqueal va a tener. Por ejemplo, su paciente tiene 6 meses o un año, tubo endotraqueal probablemente sea entre 5 a 4,
con una cánula de Guedel de 1 y la bolsa inflable de 500. Y se podrá usar la pala de laringoscopio recta o curva número 1. Entonces eso es bien importante, ¿sí? De acuerdo a este gráfico nosotros podemos ir determinando cuál vamos a utilizar y todo. Siempre es importante la aspiración de secreciones, las pinzas de McGill, el monitoreo de todos los constantes y signos vitales, el electrocardiográfico, frecuencia cardíaca y respiratoria, la fuente de oxígeno y las conexiones de los tubos de aspiración y de intubación. La técnica, comprobar todo que lo que mencionaba anteriormente esté disponible. La preoxigenación durante 3 a 5 minutos con bolsa y mascarilla y oxígeno al 100%. El premedicar siempre antes de intubar, excepto cuando el paciente ya está en franca parada cardiorrespiratoria, y administrar la medicación según indicación. La secuencia de medicación, esta es una forma general nomás, pero ya les voy a dar en las siguientes diapositivas algunos protocolos o algunas formas de dar esta medicación. Una secuencia rápida es primero atropina, segundo el sedante y tercero el relajante. En la intubación general va con atropina, midazolam y succinilcolina. Ventilar siempre con bolsa y mascarilla durante 1 minuto. La laringoscopia e intubación siempre hay que alinear al paciente con la cabeza de extensión moderada y menor cuanto más pequeño es el niño. Coger el laringoscopio con la mano izquierda, abrir la boca con los dedos pulgar e índice de la mano derecha e introducir la pala del laringoscopio por el lado derecho de la boca, desplazando la lengua hacia la izquierda. Entonces esto es bien importante. Vamos a avanzar la hoja del laringoscopio hasta la base de la lengua, la vallécula, y una vez que llegamos ahí, en caso de usar la pala curva o hasta deprimir, la epiglotis si se utiliza una pala recta. Una vez visualizada la epiglotis tenemos que visualizarle. Traccionar verticalmente el mango del laringoscopio hasta visualizar tenemos totalmente la glotis. En algunos casos puede ser útil deprimir la tráquea desde afuera, es decir, una pequeña depresión en la tráquea y la podemos ya visualizar tranquilamente. Siempre introducir el tubo endotraqueal con la mano derecha por la comisura labial derecha. La longitud de introducir generalmente se calcula con la fórmula, es número de tubo por 3. Es decir, por ejemplo, está 4 por 3, 12, niños mayores de 2 años es 12 más la edad dividido para 2. Claramente esto difiere en los neonatos, en el cual es el peso más 6, la cantidad de centímetros de ingresar. Es bien importante también decir que los tubos endotraqueales en los neonatos son sin BAG, a diferencia de los niños y adultos en los cuales ya utilizamos BAG. Una vez que ya esté el paciente intubado, tenemos que inflar el manguito si se traba de tubo con balón y comprobar que su posición esté correctamente. Ambos emisoras debemos auscultar, que tengan buena ventilación, que se escuche bien y que el murmullo esté bien en ambos campos pulmonares. Una vez confirmada esta posición, es importante marcarle a nivel final de los incisivos anteriores y fijarle la comisura labial para evitar su desplazamiento. Ahora, esto de la fijación, hay múltiples formas de fijar, no hay ningún problema como lo fijen, inclusive también hay unos aparatos los cuales vienen únicamente no para no fijar sobre la comisura, sino en la parte lateral de las comisuras labiales, que va junto con la sonda nasogástrica. No importa la técnica de fijación, lo importante es que esté bien fijado. Un resumen, aquí tenemos que hacer primero la preparación para la secuencia rápida de la historia clínica, la exploración física, la monitorización y la preparación de personal, material y fármacos. Es decir, debemos tener esto de entrada listo, es decir, coche de paro y toda la medicación lista, porque puede venir pacientes que lleguen en paro cardiorrespiratorio. La oxigenación, oxígeno al 100%, si está consciente, mascarilla de reservorio, si está inconsciente, cánulo orofaringe y la bolsa inflable. La premedicación, este periodo va a comprender de 3 a 5 minutos, la atropina de 0.02 miligramos por kilo. Podemos también darle lidocaína, fentanilo que se está usando. Y cuando existe desfasciculación e impregnación, tenemos que dar únicamente el 10% de la dosis. Para sedar tenemos que elegir. Tenemos varias opciones, tenemos midazolam, el tiopental, la ketamina, etomidate, propofol, más usado es el midazolam a 0.15 miligramos por kilo. Lo que les refería es aquí cómo está el paciente. Si está el paciente normotenso, es mejor utilizar tiopental, etomidate o midazolam. Si es hipotensión y trauma cráneo, etomidate y ketamina con trauma craneoencefálico, etomidate y midazolam. Hipotensión severa, ketamina, etomidato. Y si hay un estatus asmático, la ketamina, el midazolam y podemos usar el propofol. Y si hay un estatus convulsivo, el tiopental, el midazolam y el propofol. Entonces, esto es de acuerdo a lo que nosotros vayamos
presentando. Si queremos la paralización, tenemos que elegir un único. Así tenemos que la succinilcolina es uno de los que también se usa, la dosis de 1 a 2 miligramos por kilo, el efecto es inmediato de 15 segundos, sin embargo su duración es muy corta de 3 a 12 minutos. En cuando cuando se quiere hacer algo no desporalizante, los más frecuentes tenemos el rocuronio y el becuronio, que son los que más comúnmente tenemos. La dosis de rocuronio es de 0,6 miligramos por kilo y del becuronio de 0,1 a 0,2. La duración generalmente difiere en ambos. Mientras el rocuronio dura máximo 1 hora, el becuronio dura hasta 2 horas. Y para revertir tenemos esto de relajantes, podemos utilizar el edrofonio y la neostigmina. La neostigmina es la que más tenemos, a 0,04 miligramos por kilo. Paralizamos, hacemos la maniobra de Selig. No debe durar esto mucho, de 15 a 90 segundos. Hacemos la intubación. Comprobamos y auscultamos la saturación y también podemos medir si verdaderamente está intubado, para lo cual existen algunos dispositivos, los cuales toman un color violeta que se adapta al tubo endotraqueal, de tal manera nos podrá indicar si el paciente se encuentra en vía aérea. Y realizamos la fijación del tubo. Otro procedimiento tenemos es la punción intraósea. Es una punción intramedular que equivale a la canalización de una vena periférica de mediano a pequeño calibre. Es un medio provisional de acceso vascular. No se debe mantener más de 12 horas. Su uso se basa en que la cavidad medular de los huesos largos esté ocupada por una extensa red de capilares sinusoides que drene un gran seno venoso central. Este sistema no se colapsa en situaciones de shock o paro cardiorrespiratorio. Está indicado en situaciones de riesgo vital que precisen infundir sin demora líquidos y fármacos y no se ha logrado canalizar una vía venosa tras 90 a 120 segundos. Ahora, acerca de esto, tenemos que también existen contraindicaciones cuando hay fractura ósea, infecciones cutáneas, celulitis, quemaduras en el lugar de acceso, que no contraindica en realidad, pero sí se debe seleccionar otro lugar de la punción. ¿Cuál es el material? Así como medio resumen, los guantes, la solución aséptica, como una técnica de punción, anestésicos, la aguja de punción intraósea. En menores de 2 años se emplea 18 a 20 G, mayores de 12 a 16. Y existen actualmente ya las pistolas intraóseas para niños y adultos. Si no se dispone de estos equipos, también se puede emplear una aguja de punción lumbar con mandril. El sistema de fijación y las jeringas de 5 y 10 ml cargadas con suero fisiológico. El lugar de la punción en menos de 8 años y en la tibia proximal, 1 a 2 centímetros por debajo de la protuberancia, en mitad de la cara interna. En mayores de 8 años en la tibia distal, 1 a 2 centímetros por encima del malleolo interno, en mitad de la cara interna. Entonces, esa es la técnica de la punción que se debe realizar. Tibia distal, más de 8 años, tibia proximal, menores de 8 años. Siempre hay que limpiar la zona, esto con solución aséptica. Esto es bien importante. Siempre hay que verificar que esté bien el puesto del insertado del acceso intraóseo. Eso es bien importante. ¿Cómo se lo hace esto? Para comprobar, se le aspira con la jeringa, únicamente se extrae un poco de sangre o médula y se infunde 2 a 3 ml de solución. Si no verificamos resistencia ni hay extravasación, entonces verificamos que está bien. Siempre hay que fijar bien la aguja y administrar los fármacos. Aquí se pueden infundir bolos de 5 o 10 ml de suero fisiológico para acelerar su llegada a la circulación sistémica. Eso es bien importante. Las complicaciones. Hay necrosis, síndrome compartimental por extravasación de fármacos y fluidos, de embolia grasa con excepcional repercusión clínica y la osteomielitis. Algo bien importante, ¿cuánto tiempo puede durar? Antiguamente se decía que duraba 1 hora, 2 horas, pero hoy existen nuevos dispositivos que puedes utilizarlos inclusive hasta 24 horas. La punción lumbar es una de las técnicas que muchos utilizan en la parte de urgencias pediátricas. Es de introducir en sí una aguja en el espacio subaracnoide del saco dural lumbar indicado en infección del sistema nervioso central, metabolopatía, síndrome de Guillain-Barré, infiltraciones tumorales, hemorragias subaracnoides, medición de las presiones y de forma terapéutica cuando se necesita administrar ciertos fármacos como quimioterápicos, antibióticos, analgésicos y reducción de la presión intracraniana o tumor cerebral. Para investigación también se utiliza de sepsis neonatales tardías, investigaciones de fiebre sin foco. Está contraindicado
hipertensión intracraneal, para lo cual hay que realizar previamente una tomografía. Cuando hay síntomas y signos de herniación cerebral, la inestabilidad cardiorrespiratoria, es decir, un paciente está muy bradicárdico, no se lo puede realizar. Cuando hay infección cutánea en el lugar de la punción lumbar, y la coagulopatía importante la contraindica, o cuando hay una trombocitopenia menor de 20.000 plaquetas. Dos materiales igual parecido a las otras técnicas. La diferencia aquí tenemos que disponer las agujas de punción lumbar con mandril de 22G para neonatos y lactantes, 22G para niños y 20G para adolescentes. En prematuros se pueden emplear agujas de venopunción sin mandril 21 o 23G. 3 tubos estériles para recoger siempre el líquido cefalorraquídeo y un manómetro de columna en caso de que requiramos medir la presión intracraneal. La técnica, existen dos básicamente, pero esto más difiere por la posición. Si el procedimiento se puede demorar, se puede aplicar antes crema anestésica, si es necesario. Esta no va a aplicar en menores de 3 meses en la zona de punción y cubrir con apósito impermeable. Se puede también infiltrar con un poco de anestesia en el sitio en el cual se le va a realizar la punción, se la realiza con lidocaína también. También se recomienda en estos pacientes colocarle una adecuada posición. En niños mayores de 2 años se recomienda generalmente de cúbito lateral la columna paralela al plano horizontal de la camilla, evitando su rotación. Una flexión máxima de la cadera, tronco y rodillas para lograr la mayor apertura posible de los espacios intervertebrales y moderada del cuello para no comprometer la vía aérea. Colocando habitualmente una almohada bajo la cabeza del niño. En neonatos se prefiere en cambio la sedestación, pues produce menor compromiso respiratorio, se mantendrá la columna perpendicular al plano horizontal de la camilla, con flexión máxima del tronco y moderada del cuello. Hay que cubrir la zona con pañados estériles. Siempre limpiar la zona, al localizar el sitio de punción, siempre hay que trazar en sí una línea imaginaria que va a unir la parte superior de ambas crestas ilíacas posteriores superiores que cruzan la columna vertebral en L4 y L5. En niños mayores se punciona ese nivel, mientras que en neonatos y lactantes se lo punciona un poco más arriba entre L3 y L4. ¿Sí? Como les manifestaba, puede infiltrarse anestésico local a la lidocaína al 1% sin epinefrina, eso es bien importante. Siempre hay que introducir la aguja con el marín en el lugar seleccionado que tengamos con el bisel siempre orientado hacia la cabeza tenemos del niño. Se introduce justo por encima de la vértebra inferior del espacio elegido, perpendicular a la piel y se avanza despacio, variando ligeramente la dirección. Esto se va angulando hacia la cabeza para que discurra paralelo a las apófisis tenemos espinosas. Esto es bien importante. Cuando nosotros introducimos esto, tenemos que notar una resistencia a llegar al ligamento amarillo. Esto no se puede percibir en neonatos y lactantes menores. ¿Por qué? Porque es muy débil la resistencia. Entonces, la técnica lo que manifiesta es que se vaya introduciendo de 1 hasta 2 centímetros. Eso es bien importante, que se vaya introduciendo. Y entonces vamos verificando. Entonces retiramos del mandril y se inicia la recogida de líquido cefalorraquídeo. Se emplea generalmente 3 tubos estériles y todo. Esto se hace para hacerle cultivo, citoquímica y citología, y si necesitamos investigación también de virus, bacterias o algo adicional. Si el líquido obtenido es sanguinolento y se va aclarando, es punción traumática. En cambio, si no se aclara, más bien pensaríamos en una hemorragia subarachnoidea o la punción solo de un vaso sanguíneo. Una vez obtenido el líquido, se introduce el mandril, se retira la aguja y se cubre la zona con un apósito estéril. Habitualmente se deja reposar al niño de cúbito durante unas 2 horas. ¿Cuál es la complicación en sí? Lo más frecuente es la cefalea y el síndrome postpunción, que es más bien transitoria y se debe a una disminución de la presión intracraneal por pequeñas fugas de líquido cefalorraquídeo. El dolor lumbar o radicular, que es transitorio, por esto indicado en los pequeños, sobre todo, dar una dosis de analgesia paracetamol por realización de la punción. Parestesias transitorias por contacto de la aguja con nervios espinales de infección, si hay punciones repetidas, sobre todo cuando no es adecuada la medida de asepsia, y en casos de puede provocar herniación cerebral. Otra técnica usada es la punción de reservorio de Shunt de derivaciones ventrículo-peritoneales en pacientes que ya han sido previamente operados por esto, por cuadros generalmente de hidrocefalia.
La punción del reservorio siempre hay que localizarlo por la palpación. Eso es bien importante. No rasurar la zona ni aplicar lidocaína local, siempre usar un antiséptico, introducir la aguja con suave aspiración, sin forzar. Está contraindicado esto en coagulopatía y niños sépticos con foco evidentemente que sea infeccioso, salvo sospecha de infección del sistema. Las complicaciones son la infección, la hemorragia intraventricular. Si el líquido cefalorraquídeo no fluye espontáneamente o tras suave aspiración, se debe sospechar sobre todo cuando hay obstrucción del catéter. Los materiales necesarios, lo que llama la atención aquí, sobre todo la aguja en forma de palomilla, de 25G es posible a través del catéter que lleva a medir la presión intracraneal, el levantamiento del catéter de la palomilla en vertical y midiendo prácticamente su altura. Eso es así en estos casos. La toracocentesis, otra de las técnicas muy frecuentes, sobre todo puede ser diagnósticas o terapéuticas emergentes. Diagnóstica para obtener líquido, hacer estudios, para ver, determinar etiología, para ver por qué son causas de derrame pleurales y todo. Sobre todo debe ser mayor a 10 milímetros de grosor en la radiografía de tórax, realizada en el decúbito lateral. La terapéutica, la indicación principal neumotoras de atención. También en casos de motoras y motoras de gran tamaño que ocupan más del 20% del volumen, efectos prácticos de cualquiera que sea sintomático, en derrames pleurales que produzcan dificultad respiratoria y neumotoras sintomáticos y consideran al mayor de 4, sobre todo en pacientes neonatos. ¿Cuándo está contraindicado? Absolutas no existen en realidad si se realiza de forma correcta, pero sí hay unas contraindicaciones relativas, como les decía. Es un procedimiento que a veces se hace de forma emergente. Así tenemos en casos de diátesis hemorrágica, cuando los tiempos están alterados, bajos o plaquetopenia menores de 50.000 y insuficiencia cardíaca, ventilación mecánica, en la cual ya haya existido principalmente toracocentesis o punciones previas en las cuales se han hecho fístulas, derrames de pequeño volumen, lesiones cutáneas en zonas de punción, herpes pioderma y empiema tuberculoso. El material similar. Lo importante de esto es tener siempre a la mano, tenemos el material necesario, podemos utilizar aguja 23G en niños, 25G en recién nacidos lactantes pequeños y jeringas de 2 a 5 para infiltrar anestésico local. Siempre tener las llaves de 3 pasos, los sellos de agua, las válvulas unidireccionales de Heimlich en caso de neumotoras y pinzas hemostáticas curvas y espadarapos para fijación. Siempre tener una jeringa para gasometría y tubos estériles para recogida de muestras cuando requeramos citología, bioquímica o microbiología y monitorizar siempre la frecuencia cardíaca, el oxígeno, cómo está el pulso y un esfingomanómetro para medir cómo está la tensión. La técnica en sí puede ser de forma programada o puede ser de forma emergente. Siempre hay que monitorizar todas las constantes de signos, administrar el oxígeno mediante mascarilla, la analgesia y la sedación, o si un paciente está intubado y ya da por entendido que está sedado y todo. El abordaje y el lugar de la punción. Hay dos básicamente que tenemos que son un anterior y un posterior. El anterior es en paciente en decúbito súbito en la cabecera de la cama elevada a 30 grados y elevación del brazo por encima de la cabeza. Las zonas de punción son el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular o el cuarto espacio intercostal en la línea media axilar. Indicado en neumotoras, atención, cualquier drenaje de niño pequeño, poco colaborador enfermo grave. Sin embargo, van a leer en otras literaturas que también lo hacen a nivel del tercero, cuarto, quinto espacio intercostal, que puede ser en la línea tenemos axilar, tenemos en la línea axilar anterior también. Entonces, lo importante es que tenemos varios sitios. La literatura habla de varios sitios de acuerdo a que si es neumotórax, si es derrame pleural. Siempre yo digo una referencia, tomar la referencia tenemos del pezón. El pezón más o menos está a nivel, la mayoría de veces en el cuarto espacio intercostal y ahí ya tenemos un sitio de referencia. Posterior, tenemos al paciente cuando está sentado ligeramente inclinado hacia adelante y con los brazos apoyados sobre una mesa. El punto de punción es a nivel entre el quinto a séptimo espacio intercostal en la línea axilar posterior o la línea media escapular.
indicado sobre todo esto en derrame pleural, sobre todo cuando el niño ya es mayor o colaborador. Siempre hay que infiltrar con anestésico local. Tenemos que, por el mismo punto de introducir la aguja, el catéter con un calibre correspondiente, unida a la jeringa con 2M con suero fisiológico con un ángulo de 60 gramos por encima del borde superior de la costilla inferior, siempre para evitar el paquete básculo nervioso. Rectificar la inclinación a 90 grados y avanzar cuidadosamente hasta notar una disminución de la resistencia. Avanzar el catéter, retirar la aguja y conectar el catéter a la llave de 3 vías. Aplicar la pinza hemostática a nivel de la piel para mantener constante la profundidad de la inserción mientras se realiza la aspiración. Aspirar mediante la llave de 3 vías conectada a una jeringa. Se colocará en el caso de hemotórax la válvula de Henle si existe riesgo de entrada de aire del exterior de la pleura. En caso de derrame, extraer el líquido que sea necesario. Esto es variable, depende prácticamente de la edad. Mientras mayor, se puede traer mayor cantidad de líquido y todo. Todo esto ya cuando es programado, más o menos nosotros ya tenemos una cuantificación aproximada, ya se le ha hecho radiografía, ecografía, para determinar más o menos qué cantidad de líquido tiene. Siempre recoger la muestra en tubos estériles para hacer los citoquímicos, citología, cultivo, el pH, glucosa. Y extraer la aguja o el angiocatéter y realizar radiografía de tórax de control para valorar el resultado y descartar complicaciones posibles. ¿Cuáles son las complicaciones? El hemotórax, se lesionan los vasos intercostales por mala técnica. Un neumotórax, una punción accidental del pulmón, del hígado, vaso, riñón. La infección de la cavidad pleural. El edema pulmonar con hipoxemia y hipotensión grave tras evacuación de derrames masivos o tras una reexpansión rápida de pulmón colapsado. Menores, un reflejo vasovagal y el dolor en la zona de punción. Un procedimiento no invasivo tenemos la pulsioximetría, que en sí es un principio de funcionamiento, el cual mide el cociente de hemoglobina oxigenada con la hemoglobina total. Para ello consta de doble emisor. Se lo llama así porque es un emisor de luz. Generalmente los últimos vienen con un haz de luz rojo, intermitente y un detector. La emisión se va a producir en dos longitudes de onda, que son la luz roja, la cual vemos, y la infrarroja. Y teniendo en cuenta que la hemoglobina oxigenada absorbe más la luz roja y la hemoglobina reducida, en cambio, va a absorber la infrarroja. A partir de la medición por parte del detector se obtiene el cociente de hemoglobina oxigenada, hemoglobina total, que es la hemoglobina oxigenada más la hemoglobina reducida. La técnica no es difícil, se debe disponer enfrentados entre sí tanto el componente emisor y receptor. Existen varios modelos, varias marcas. La distancia entre ellos debe ser mínimo de 5 a 10 milímetros. Generalmente se coloca en dedos de manos y pies en niños mayores o en palmas en la planta en neonatos y lactantes. Siempre también pudiéndole pegar en el óvulo de la oreja. En nivel de neonatos los utilizamos para medir la saturación preductal al momento de nacimiento, comparando con la saturación a posterior a la postductal. La medición no se considera válida hasta no lograr una adecuada captación del pulso. Siempre debe registrar buena onda de pulso y frecuencia cardíaca real. Los últimos oxímetros de pulso ya vienen con onda para nosotros verificar. ¿Qué es bien importante? Que la hipotermia, la frialdad cutánea, hace que exista una inadecuada perfusión tisular y esto va a dificultar e imposibilitar la medición. No es válida si tiene hemoglobina anormales como carboxihemoglobina o metahemoglobina. Otros factores son el exceso de la luz ambiental, el esmalte de uñas, la pigmentación oscura de la piel, movimientos del niño que dificultan la valoración. Esto valora la oxigenación, pero no la ventilación. La saturación no se va a alterar hasta que la presión arterial de oxígeno caiga por debajo de 60 a 70 milímetros de mercurio. Eso es bien importante. El electrocardiograma. Para hacer esto es bien importante el material, el electrocardiógrafo, los cables de conexión, los electrodos, algodón, gasas y alcohol. La técnica siempre es limpiar la piel con el algodón empapado en alcohol, secar bien la piel, siempre pasar una gasa seca, colocar los electrodos y conectarlos a los cables de conexión y calibración estándar, que debe ser una velocidad siempre de 25 milímetros por segundo y un voltaje de 10 por milivoltio. ¿Cómo se colocan los electrodos?
Aquí tenemos dos escuelas que vamos a hablar en la siguiente diapositiva, la escuela de la American Heart Association y la escuela europea. La posición es la misma, lo único que va a variar es el color en sí, de las derivaciones precordiales. B1 debe situarse en el cuarto espacio intercostal derecho junto al esternón. B2, cuarto espacio intercostal izquierdo junto al esternón. B3 debe situarse entre B2 y B4. B4 en el quinto espacio intercostal izquierdo en línea medio clavicular. B5, quinto espacio intercostal izquierdo en línea axilar anterior. Y B6 en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea axilar media. En el plano frontal tenemos las derivaciones de la 1 a la 3, tenemos ABR, ABL y ABF. La regla mnemotécnica que es más fácil en el caso de que nosotros estemos utilizando, tenemos de la Comisión Internacional, es el rojo, amarillo, tenemos negro y verde. O la regla mnemotécnica que es más fácil, es decir, con eso ya vamos derecho, tenemos izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Y ahí vamos colocando, tenemos los electrodos. Como miran en la gráfica, tenemos las dos de la American Heart Association y de la International Electrotechnical Commission, la cual dispongamos en el servicio de urgencias pediátricas. Debemos tener en cuenta los colores, es bien importante. Si bien son parecidos, difieren mucho, sobre todo en el plano frontal, donde la American Heart Association utiliza los colores blanco, negro, verde y rojo. Y las derivaciones, sobre todo, también vienen también de colores, la cual difiere un poco de la Comisión Internacional. En la American Heart Association le catalogan como B1, B2, B6. En cambio, en la Comisión Internacional está catalogado como C1, C6. Independiente de cuál tenga, lo importante es saber este cuadro y dónde colocar los electrodos para tener una buena lectura y todo. Otro procedimiento que tenemos es la ventilación con bolsa mascarilla. Se da sobre todo en situaciones en que tras la apertura y desobstrucción de la vía aérea persiste con respiración inadecuada, asegurando la ventilación y oxigenación del paciente. Se utiliza en casos de apnea y necesaria antes de hacer un proceso como intubación. Lo primero es la apertura y la desobstrucción de la vía aérea. Hay que posicionar la cabeza y cuello del paciente en decúbito supino, el lactante en una posición neutra, en niños mayores de 1 año, en posición de olfateo, cierto grado de extensión cervical, y hay que evitar la hiperextensión. La apertura de vía aérea, si no hay sospecha de lesión cervical, la maniobra frente-mentón, mantener siempre la mano sobre la frente en posición neutra de olfateo, con el segundo o tercer dedo de la mano dominante elevar la mandíbula y no presionar, tenemos las partes blandas. Cuando hay una sospecha de lesión cervical, requiere inmovilización cervical. Aquí hay una maniobra de tracción mandibular. Siempre mantener una mano sobre la frente en posición neutra y olfateo y introducir el dedo pulgar de la otra mano dentro de la boca. Cuando hay subluxación mandibular en la cabecera del paciente, colocar las palmas de las manos en ambas zonas occipito-parietales, el índice en el ángulo mandibular y el resto de los dedos a lo largo del reborde mandibular. Desplazar la mandíbula hacia arriba y hacia adelante, la boca va a quedar ligeramente abierta y los dientes sobresalen por delante del maxilar superior. Los pulgares van a quedar sobre el labio inferior, ayudando a mantener la boca abierta. Se hace la aspiración de secreciones, se retira si existen cuerpos extraños visibles. Hay que introducir siempre un dedo en forma de gancho por un lateral de la boca, hacia el lado contrario, realizando un barrido hacia afuera. La posibilidad de usar las pinzas de McGill si hay disponibles. El material necesario en el protocolo de carro debe tener todas las cánulas, las bolsas autoinflables, las tubuladoras, las mascarillas, la redonda en menos de 6 meses y la triangular. Siempre hay que seleccionar el tamaño y la colocación de la cánula orofaringea, la bolsa de ventilación y mascarilla facial adecuada. Hay que conectar la bolsa de ventilación a la fuente de oxígeno hasta 15 litros por minuto. Siempre fijar la mascarilla, la del paciente, utilizando la técnica C y E con mano no dominante y generar presión en la bolsa de ventilación con la mano dominante. La frecuencia de ventilación de 12 a 20 lactantes en niños de cada 6 a 8 segundos. En los neonatos de 3 a 1, el ritmo de inspiración y expiración resto 1-2, en parada es la ventilación es 15-2 de forma sincronizada. Siempre hay que comprobar que esté expandiendo el tórax. Si no está expandiendo, puede que el paciente
no esté bien colocado la posición, o puede ser que el paciente tenga un neumotórax o algo por lo cual no esté expandiendo eficazmente. Hay que evitar siempre la hiperventilación, la frecuencia de compresión excesiva, la auscultación, siempre la saturación y la coronografía si es disponible. Algo bien importante de esto es que si bien nosotros podemos dar ventilación con bolsa y mascarilla, también podemos provocar neumotórax. Entonces, siempre tenemos que estar atentos en la forma de dar la ventilación. Lo importante es que el paciente tenga una buena oxigenación, una buena ventilación, para no generar lo que es complicaciones que se pueden presentar. Siempre podemos utilizar las cánulas orofaringeas, las cánulas de Guedel, y están indicadas para mantener la vía aérea tras maniobras de apertura de la misma en pacientes inconscientes que lo toleren, convulsión, en pacientes ventilados con bolsa o mascarilla. El material de aspiración es necesario, el número de las cánulas. La elección del tamaño siempre se mira de los incisivos superiores del ángulo mandibular, eso es bien importante. El tamaño incorrecto puede agravar la obstrucción. En los lactantes la convexidad va hacia arriba y se puede introducir con depresión, y en niños la concavidad tenemos, en cambio, la concavidad entonces va hacia arriba. La técnica de introducción. En el lactante menor de 1 año hay que introducir en la misma posición en la que se mide. Con la ayuda de una impresora, pasar la lengua hacia un lado, introducir la cánula siguiendo el paladar. La parte redonda debe quedar a nivel, tenemos, de los labios. En el mayor, introducir la concavidad, tenemos hacia arriba. Hacemos la rotación de 180 grados. Colocación definitiva, la parte redonda debe quedar a nivel de los labios. Y para la ventilación, el material necesario: la bolsa autoinflable con reservorio de 500 y 1006, hay tubuladora de conexión, tenemos la bolsa, el tamaño adecuado menor a 2 de 500, mayor de 2 de 1600, hay inclusive hasta 2000. El reservorio de oxígeno es necesario para alcanzar las altas concentraciones, conectar una fuente máxima a 15 litros. Es bien importante en reanimación anular la válvula de presión, las bolsas pediátricas, y hay diferentes válvulas según el modelo de bolsa, válvula de presión, en la cual podemos ver qué cantidad de PIP y PEP le podemos estar dando. El material necesario: las mascarillas faciales, las redondas de menores de 6 meses, la número 1, y las triangulares en tamaño 2, 3, 4, sobre todo en mayores de 6 meses. Siempre hay que elegir la técnica, el tamaño adecuado. Nunca hay que dañar el puente nasal, nunca hay que dañar los ojos, siempre debe estar bien ajustada la cara para evitar fugas de aire, es muy importante. La técnica de C es la que más se utiliza: colocar la mascarilla verticalmente sobre la cara. Pulgar tenemos sobre la zona nasal de la mascarilla, como muestra la gráfica. Índice sobre la zona tenemos de la barbilla. Ese es bien importante. El tercer dedo que tenemos justo va a levantar, tenemos la barbilla. El cuarto dedo va a levantar la mandíbula, y el quinto dedo en el ángulo mandibular, que de tal manera que quede en forma de E. Otro procedimiento muy utilizado es la oxigenoterapia. En esta cápita vamos a hablar únicamente acerca de las cánulas nasales, las mascarillas. En los próximos módulos y también en la parte que hablamos de neonatología estaremos hablando del bajo, del alto flujo, de los niveles, los distintos modos de oxigenoterapia. Hablaremos únicamente en este momento centrado en las cánulas nasales y en las mascarillas. La oxigenoterapia consiste en la administración de oxígeno en el aire inspirado. Nos referimos a la oxigenoterapia en respiración espontánea, centrándonos en estos dispositivos que les mencioné. El flujo será dado por la cantidad de gas suministrada, se va a expresar en litros por minuto. La FiO2 es la fracción inspiratoria de oxígeno, representa la proporción de oxígeno contenido en el gas suministrado, se puede expresar en porcentajes o en números enteros. Al aire ambiente es del 21%. Las indicaciones: hipoxemia, paciente que está en desaturación, para disminuir el trabajo respiratorio, disminuir el trabajo miocárdico, pacientes con hipertensión pulmonar primaria o secundaria, pacientes graves. ¿Está contraindicación? ¿Está contraindicado? En realidad no existe una contraindicación absoluta, aunque ciertas cardiopatías congénitas, esto hablamos sobre todo de neonatos, el oxígeno por su acción vasodilatadora y su efecto inductor del cierre del ductus arterioso puede agravar al paciente. ¿A qué me refiero con esto?
que hay pacientes que tienen cardiopatías ductus dependientes, es decir, lo que nosotros tenemos que procurar es que el paciente no se le cierre el ductus, porque si se le cierra el ductus se va a agravar. En esa sería una contraindicación. También puede resultar perjudicial en insuficiencia respiratoria crónica al ser la hipoxia el estímulo sobre el centro respiratorio. Si bien se trata de esta situación, es muy infrecuente. Sí puede presentar en pacientes con hipertensión pulmonar severa. Las cánulas o gafas nasales, las más usadas, constan de un tubo plástico o silicona, generalmente de 2 púas, que se introduce una púa en cada orificio nasal, dejando la prolongación del tubo por encima de los pabellones auriculares. Hay distintos tamaños en realidad, tanto para neonatos, niños y adultos. Son cómodas y bien toleradas. La ventaja es que permiten alimentarse por la boca y hablar sin dificultad, o en el caso del lactante, la succión. Siempre hay que comprobar en los neonatos y lactantes pequeños que no ocluya totalmente la fosa nasal. Ante un aumento brusco de la dificultad respiratoria, hay que descartar primero obstrucción de las púas, siempre verificar. El flujo y la FiO2 alcanzan FiOs hasta del 40% a 5 litros. Para administrar concentraciones superiores debe recurrirse a otros sistemas. En esta parte hago un hincapié. Cuando hablemos de la parte de neonatología, hablaremos de la oxigenoterapia de alto flujo. Y ahí vamos a hablar acerca de las cánulas RAM, que son otro tipo de cánulas parecidas a este, pero que podemos dar alto flujo. A modo orientativo, más o menos se refiere que por cada litro va aumentando de 3 a 4 puntos de FiO2. Si decimos 1 litro estará entre 24 y 25, y así vamos más o menos el cálculo. Otros tenemos las mascarillas simple, Venturi con reservorio. Las mascarillas simple podemos dar hasta flujo hasta 10, las reservorio hasta 15, igual que las Venturi. Las concentraciones de FiO2 con la mascarilla simple, el máximo que se ha visto es de 60%, con reservorio podemos dar hasta 100, con Venturi es de acuerdo a la graduación que vayamos dando. La ventaja es que permite darnos más concentración de FiO2 en relación a las cánulas nasales. ¿Qué es importante? Nunca dar menos de 6 litros en este tipo de mascarillas, porque más bien vamos a hacer que el paciente empiece a retener el CO2 expirado y no vamos a ayudarle a su proceso clínico. Entonces, eso es bien importante. Con las mascarillas simple y Venturi se obtiene FiO2, tenemos muy similares. Si bien tenemos con la Venturi se logra de forma más precisa y estable, esa es la ventaja del Venturi. La mascarilla con reservorio, en cambio, tenemos que puede alcanzar FiO del 100%. El flujo que se emplea, el mínimo es 6 y el máximo es de 15 litros por minuto. La inhalación de fármacos, tenemos sistemas de inhalación, los famosos inhaladores dosificados presurizados o MDI. Este es un dispositivo cilíndrico de metal o cartucho que va a contener la medicación con un gas propelente a la presión en su interior y una válvula dosificadora. Requiere coordinar la pulsación con inspiración. Solo un 10% del fármaco va a llegar al árbol bronquial, quedándose el resto a nivel de boca o orofaringe. En niños pequeños, más bien, lo que se utiliza es la cámara espaciadora. La técnica debe ser con un paciente incorporado o semi-incorporado, agitar el inhalador, efectuar una expiración lenta y profunda, inmediatamente después colocar la boquilla del cartucho entre los labios, cerrándolos a su alrededor. Inspirar lentamente por la boca, inmediatamente después presionar una sola vez el cartucho para activar el inhalador. Seguir inspirando de forma lenta y profunda durante un máximo de 10 segundos hasta llenar totalmente los pulmones. Si fuera necesario, se repite la dosis. Siempre conviene esperar unos 30 segundos. Hay que enjuagarse la boca sistemáticamente después de utilizar cualquier aerosol. Otros dispositivos que tenemos son aquellos que son activados en cambio por la inspiración. No tan frecuentes en nuestro país, que son el Autohal, el Ribuhead y el Oxebulcal, como la gráfica. Tiene la ventaja de no necesitar la coordinación entre la pulsación y la inspiración, ya que se van a disparar automáticamente al efectuar. Es decir, a diferencia del otro, tenemos que hacer forma manual, en este es automático. Además, se van a activar con flujos inspiratorios de entre 18 y 30 litros por minuto, lo cual permite su uso en niños mayores que sean colaboradores. Lo que sí tenemos son las cámaras espaciadoras o de inhalación, las cuales existen diversas marcas dentro del mercado.
Lo importante de esto es utilizar en niños pequeños para mejorar el rendimiento de los inhaladores presurizados. No precisan ninguna coordinación entre pulsar e inspirar. Reducen la impactación orofaringea ya que aumentan el depósito del fármaco en la vía respiratoria inferior. De marcas existen muchas. Las recomendaciones es más se va dado en el volumen, que los de menos de 4 años sean cámaras pequeñas de 100 a 250 y en los mayores de 4 años sean más bien grandes, con boquilla, inclusive hasta 1 litro. Siempre hay que prescindir de la mascarilla cuando el niño sea capaz de inhalar correctamente a través de la pieza bucal. Las cámaras siempre se deben limpiar frecuentemente para eliminar el fármaco que se deposita en las paredes y así evitar que el sistema pierda eficacia en el caso de cámaras de plástico y no tenemos en las metálicas. Indicado en que en pacientes con mala coordinación entre pulsación e inhalación, en los niños pequeños y pacientes que precisan dosis elevadas. Siempre el paciente debe estar incorporado o semi-incorporado, agitar el inhalador, insertar el dispositivo en la cámara, colocarlo en posición horizontal y ajustar la mascarilla sobre la boca y la nariz del niño o introducir la pieza bucal en la boca. Tras una expiración suave, pulsar en el interior de la cámara el dispositivo, inmediatamente realizar la inspiración lenta y profunda durante 10 segundos y después expulsar el aire. Los niños pequeños en este caso son más bien incapaces de controlar y deben respirar a través de la cámara a volumen corriente de 5 a 7 veces o dejar que pasen 20 segundos. Deberían respirar tantas veces como resulte dividir el volumen de la cámara entre el volumen tidal del niño de 10 ml por kilo. Repetir estas maniobras con cada dosis prescrita, esperando al menos 30 segundos entre cada dosis. Enjuagar la boca y cepillarse cuando usen corticoides inhalados. Existe otro tipo, en cambio, tenemos los inhaladores de polvo seco. Pueden ser de unidosis o multidosis. Su eficacia se ha visto que en algunos casos es superior. Tenemos al inhalador típico adaptado a la cámara espaciadora. No utilizan gases propelentes contaminantes y precisan flujos respiratorios elevados. Su funcionamiento es de 30 a 60 litros por minuto. Se recomienda en niños mayores de 5 a 6 años o antes si es que hubiera una destreza en el manejo. El impacto orofaringeo y los efectos secundarios locales son mayores que con la cámara de inhalación. Existen dos, como lo refería, el monodosis y el multidosis. El monodosis generalmente son cápsulas pequeñas individuales que una por toma se ponen en el dispensador y tras perforarse se inhalan y corresponden a varios sistemas. El multidosis, en cambio, se encuentra contenido en un único dispositivo que tiene que ser cargado con cada toma. Son los más utilizados. Aquí tenemos muchos sistemas como es el AcuHaler, el AC-Haler, que se utilizan. Pero como les refiero, estos son en niños más grandes, son pacientes que ya tienen algún proceso respiratorio crónico. Siempre es importante quitar o abrir el dispositivo, cargar la dosis de acuerdo a las instrucciones de cada producto, realizar una lenta y relajada expiración fuera del dispositivo, colocar la boquilla, tiene una boquilla que se le pone entre los dientes y ajustar los labios alrededor. Inspirar rápido y profundamente el dispositivo. Se debe retener la respiración durante 10 segundos o como sea posible, repetir estas maniobras con cada dosis prescrita, esperando al menos 30 segundos entre cada dosis. Siempre enjuagarse la boca y cepillarse. Las recomendaciones si se utiliza corticoide. Los nebulizadores, otro procedimiento que se utiliza mucho en emergencia. Existen dos tipos, los ultrasónicos que aerosolizan generalmente por ultrasonido y los nebulizadores neumáticos o tipo gel que van a aerolizar por corrientes de aire. La técnica, generalmente hay que colocar la medicación a utilizar en un reservorio, diluida generalmente con suero fisiológico, un máximo volumen de 4 ml. Para esto existen varios modelos y todo. Siempre hay que adherir a la mascarilla firmemente a la nariz y la boca del niño. Actualmente inclusive existen ya chupones, tenemos inhaladores, mascarillas pediátricas y todo ajustado. Lo importante de esto, la ventaja es que se da en pacientes con poca coloración o pequeños. Los nebulizadores ultrasónicos precisan menos coloración por parte del paciente y fluidifican las secreciones. Son fáciles para administrar dosis altas de fármacos asociados con medicamentos y pueden conectarse inclusive a circuitos de ventilación mecánica. El inconveniente es el tiempo. Se debe administrar entre 5 a 20 minutos.
y puede existir escaso control de la dosis del fármaco inhalado con el riesgo de infra o sobredosificación. Recomendaciones. De acuerdo a la edad, si es menor a 3 o 4 años, inhalador dosis medida acoplado a cámara, mascarilla o nebulizador. De 4 a 5 años, del mismo inhalador dosis medida acoplado a cámara más boquilla, y mayor de 6 a 7 años, también el mismo acoplado a cámara más boquilla o inhalador tenemos de polvo seco. Pero esto queda a criterio de cada uno y todo. Lo importante es que demos la cantidad y la dosis correcta y sepamos cuándo utilizar tal dispositivo. Eso es bien importante. Vamos a hablar de algo que no es muy frecuente dentro de las urgencias pediátricas. Tenemos que es el peak flow, o llamado el pico de flujo expiratorio máximo. Dentro de los acápites que se puso dentro de este módulo, se puso a hablar sobre el pico de flujo expiratorio máximo, porque es algo que ya se está poco a poco ya utilizando en las unidades de urgencias pediátricas. Dentro de esto vamos a saber qué es, para qué lo usamos, en cuándo necesitamos, cómo se le hace, cómo vamos a calcular este flujo expiratorio y cómo se estima si es el flujo teórico del paciente y qué podemos observar. El peak flow no es más que un aparato que sirve para medir ambulatoriamente el flujo expiratorio tenemos máximo. Con eso nos va a determinar, tenemos por medio de una boquilla, medimos este flujo expiratorio máximo y nos va a dar un número. Existen varios en el mercado, unos vienen en forma numérica, otros vienen ya de forma digitalizada. ¿Qué es el flujo expiratorio máximo? Es el máximo flujo de aire que se va a alcanzar en la expiración forzada tras una inspiración profunda que se alcanza en los primeros 150 milisegundos. Mires el tiempo de la misma y se expresa en litros por minuto, litros por segundo o como porcentaje de su valor de referencia. La máxima velocidad que llega a alcanzar el aire en una expiración forzada, eso es lo que se va a medir. Siempre va a reflejar cómo está el estado de las vías aéreas de gran calibre, no de las pequeñas, y es un predictor débil de la obstrucción de la vía aérea. Clásicamente se considera que existe gran correlación entre el flujo expiratorio máximo y el volumen de expiración forzada en el primer segundo, que es el F1, pero se ha visto que esta relación más bien es limitada. El flujo expiratorio máximo es más sensible, tenemos, que el F1 para valorar la variabilidad diaria de los pacientes, pero es menos reproducible. Siempre se debe hacer una evaluación de la variabilidad, tenemos del flujo expiratorio máximo. Para eso nos sirve el peak flow. La monitorización de estos pacientes asmáticos para ayudar tanto al paciente como a los profesionales en el manejo de esta enfermedad. ¿Qué es la variabilidad de este flujo expiratorio? Esta variación se va a presentar a lo largo del día, es un fenómeno fisiológico, se encuentra aumentado en los pacientes, sobre todo asmáticos. Eso es bien importante. Se calcula que tras realizar medidas del FEN 2 veces al día durante 2 semanas, hay una fórmula para calcular que es el porcentaje de la variabilidad diaria, que es el mayor flujo expiratorio máximo del día, menos el menor flujo expiratorio máximo del mismo día, dividido para el mayor flujo expiratorio máximo del día. La variabilidad normal debe ser inferior al 10% y se suele considerar como índice de variabilidad el más alto del periodo. Recomendado para pacientes cuando hay detección precoz de obstrucción de vía aérea, monitorización de tratamiento, ayuda en la solicitud de asistencia médica e identificación de factores desencadenantes. ¿En dónde? En la consulta y en las urgencias pediátricas para valorar la gravedad del asma y su tratamiento, monitorizar la respuesta al tratamiento de las reagudizaciones, monitorizar la respuesta al tratamiento crónico y detectar alteración del flujo en pacientes asintomáticos. Está recomendado en asma en sus diferentes tipos y sirve para demostración de la reversibilidad del FEN basal. ¿A qué me refiero esto? Que el aumento del flujo expiratorio en 60 litros por minuto o más de un 20% respecto al basal a los 20 minutos de administrado el salbutamol va a sugerir el diagnóstico de asma. Es decir, si nosotros le damos, por ejemplo, salbutamol al paciente, antes medimos primero el basal, le damos el salbutamol, luego hacemos una medición después de 20 a 30 minutos y si este sube un 20%, entonces estamos demostrando que hay una reversibilidad. ¿Para qué nos sirve? No va a sustituir la espirometría en la valoración inicial diagnóstico de asma, porque evidentemente ahí vamos a ver otros parámetros como el F1, capacidad pulmonar total.
Se ha debatido mucho la utilidad de este en la clasificación del asma, ya que no es equivalente al F1 y su variabilidad se verá reducida en pacientes con tratamiento esteroide crónico. No está recomendado en adultos en el EPOC y poco útil en presencia de limitaciones dependientes de esfuerzo de la musculatura, la colaboración y la técnica. ¿Qué se refiere a eso? Que no es útil en pacientes que tengan problemas de distrofia muscular. ¿Qué necesitamos? El medidor del flujo expiratorio máximo, como les referí. Hay ya digitales actualmente, o si no, ya vienen en forma de muelles que están conectados a una escala medidora y el émbolo que va a empujar el muelle y la boquilla por donde se tiene que soplar. La técnica, ajustar bien la boquilla al medidor, colocar el indicador de medida en posición 0, sujetar al medidor siempre en posición horizontal, sin obstruir el carril numerado. La posición de pie sentado debe escoger siempre la misma, no es que yo le puse sentado y luego le tomo de pie, es la misma posición. Después de realizar una respiración normal, efectuar una inspiración profunda sin apnea previa, abrir la boca, introducir la boquilla sujetándola entre los dientes sin ser ocluida por la lengua y sellar bien con los labios alrededor de la misma. Soplar lo más fuerte y rápido tenemos posible. Efectuar la lectura señalada de acuerdo al dispositivo, sea con la escala digital, y realizar la maniobra 3 veces y anotar en la gráfica el mejor valor obtenido. Entonces ahí se hace un calendario de medidas para más o menos ver cómo se presenta en la mañana, en la tarde y en la noche. La puntuación es bien importante si está en zona verde. Eso es bien importante, puntuación de un 80%. Si está en zona roja, tenemos puntuación apenas de un 50% y zona amarilla entre 50 y 80. ¿Qué nos va a dar estas puntuaciones? Nos va a indicar si el paciente tiene una sorda verde, amarilla y roja, son como zonas de alarma. La zona verde estaremos bien, más de 240, amarilla entre 150 a 240 alerta y zona roja ya menor de 150. El autocontrol que se va a dar para el paciente, si el flujo expiratorio máximo es mayor a 80, es buen control y seguir con el mismo tratamiento. Si es de 50 a 80, hay que doblar el tratamiento de base o añadir algo. Y si es menos de 50, urgente al médico. El FEN teórico, en cambio, el flujo expiratorio máximo teórico, esto viene dado por la distribución normal en la población de los valores de FES del flujo expiratorio máximo según el sexo, la edad y la altura. El FEN real se divide para el FEN teórico y este es por 100. Si es menor a 80%, nos va a sugerir obstrucción. Estas son las escalas. De acuerdo, tenemos la edad y los centímetros. Esto se va midiendo. Esto es más aplicable a niños, adultos, adolescentes. Sin embargo, también tenemos otras gráficas en las cuales tenemos el FEM. De acuerdo, tenemos a la talla, es decir, en niños más pequeños. Entonces, de acuerdo a eso también se le puede ir estadificando de acuerdo. Si se encuentra en zona roja, amarillo, tenemos zona verde. También tenemos graduado de acuerdo a la edad también. También tenemos en tablas para niños menores de 15 años, también para mayores, si es hombre o mujer. El porcentaje tenemos del flujo respiratorio máximo real sobre el FEN teórico nos sirve para valorar la gravedad de las agudizaciones de asma. Una agudización leve va a ser más del 80%, una moderada entre 60 y 80 y una agudización grave menor a 60. También se ha empleado como uno de los parámetros en la clasificación internacional de la China del asma. Un FEN mayor al 80% del predicho es un criterio de buen pronóstico y control. ¿Qué podemos observar tras realizar el peak flow? El flujo expiratorio máximo teórico en litros por minuto, verificar el valor normal en sujetos del mismo sexo, la edad y la altura. La medición puntual de este flujo, si es real, ver en condiciones normales la mejor de las tres, la variabilidad diaria que ya hemos referido. El flujo expiratorio máximo del paciente, este valor máximo es alcanzado por un paciente en un periodo de 2 semanas, realizando 2 determinaciones al día, es de 100%. El cálculo del FEN real sobre el FEN máximo del paciente por 100, los colores que hablamos, más del 80% verde, del 50-80 amarillo y menor del 50 rojo. Y el otro para la gravedad de la crisis. Esto hay que diferenciar más que todo. Lo uno es para situar el riesgo y otro es para la gravedad de la crisis del asma que hemos hablado. Si está más de 80%, declaramos un asma controlado. También se le utiliza en el asma de esfuerzo y tenemos en asma laboral. En cuanto a la sutura de heridas, tenemos otro procedimiento que si vamos a hablar de forma solamente general, porque hay infinidad de procedimientos en este campo de
de sutura de heridas. Las heridas se las clasifica en limpias y sucias. Las limpias menos de 6 horas de evolución o superior según localización, sin signos de infección o contaminación, en ausencia de necrosis o tejidos desvitalizados, y las heridas sucias. Tenemos heridas de aquellas que recurren. Cuando hay un cierre primario, hay zonas de heridas de menos de 6 horas, pero también menor de 24 en heridas no contaminadas en cara o menor de 12 horas en otras partes del cuerpo. Hay el cierre que se da por segunda intención y ferida. El de segunda intención, sobre todo en heridas ulceradas, pacientes crónicos con mucho tiempo de evolución infectados y en pacientes con mordeduras. El cierre diferido, en cambio, se ven heridas con daño extenso o contaminadas con mal pronóstico estético tras desbridar y que necesitan antibiótico-terapia entre 3 a 5 días. Los hilos de sutura. Se utiliza un grosor de 3,0 en extremidades y de 6,0 en cara y párpado. Los materiales se dividen entre reabsorbibles y no reabsorbibles. Aquí tenemos los orgánicos reabsorbibles, el cadwo, que no se utiliza, y los sintéticos, el biquil, el más frecuente, no reabsorbibles. Orgánicos tenemos el cera, y los sintéticos tenemos el prolén, el etilón y el dacrón. Sí, tenemos grapas para utilizar en cuero cabelludo, pegamento sintético que se utiliza en los pequeños, en heridas superficiales, la anestesia, los campos, las pinzas, el bisturí, todo lo que necesitamos para la sutura. La anestesia se puede hacer con anestesios tópicos, puede utilizarse un gel que viene con lidocaína, adrenalina y tetracaína para reducir el dolor de la sutura, sobre todo en cara y en zonas bien vascularizadas. Es de elección, sobre todo en heridas no complicadas, actualmente en pacientes pediátricos cuando está disponible. Y los anestésicos locales, ahí tenemos infinidad, entre ellos la mepivacaína, la lidocaína, que se administra en infiltraciones subcutáneas. Preparar siempre al paciente es fundamental, hay que explicar a los padres el procedimiento, hay que contar con la colaboración de ellos para tranquilizar al paciente, hay que irrigar, dar una adecuada hemostasia, antisepsia de la herida, desbridamiento si fuera necesario, y anestesia de la herida y sedación si precisa, y preparación y colocación del campo quirúrgico. Dentro de las técnicas, existe infinidad de técnicas, Lo más importante antes de iniciar la sutura, conviene es sobre todo valorar el extensor, es decir, dónde está localizada, cuánto es la extensión de la herida y a qué se debió a la herida. Siempre considerar las líneas de tensión de la piel o las líneas del ángel y a qué puntos deben ser perpendiculares a estas líneas. Eso es bien importante. La sutura simple, la más frecuente, intentar la simetría en ambos extremos de la herida entre 0,5 centímetros del borde. Se recomienda anotar el primer punto en el centro y seguir con los extremos resultantes. La continua, indicada en heridas largas rectilíneas, zonas no sometidas a tensión, contraindicada en heridas sucias o sobreinfectadas, zonas de alta tensión. El punto colchonero, más bien está indicado en heridas profundas con tendencia a invaginarse, zonas de mucha tensión, contraindicada en heridas sucias o con signos de infección o necrosis. La sutura intradérmica, heridas profundas que precisen de sutura de hipodermis y tejidos profundos. De este modo se evitan invaginaciones, hematomas y colecciones serosas. Está contraindicada en la herida sucia con mucha tensión. Y la colocación de grapas está indicada en el cuero cabelludo. Heridas poco profundas en tronco y extremidades con tensión, y está contraindicada en zonas con importancia, sobre todo estética. Las técnicas tenemos de recogida, tenemos de orina, existen 4, la del chorro miccional o micción espontánea, la bolsa perineal o recolectora, el cateterismo transuretral o sondaje uretral, también llamado sondaje vesical, y la punción suprapúbica. Dentro de esta, la micción espontánea es una técnica fácil, en el cual se instruye al paciente para que inicie la micción. Más frecuentemente se hace en niños grandes, pero también se ha podido realizar en niños pequeños. Se introduce el frasco colector, se desecha la primera parte de la orina y se recoge la parte media de la orina sin detener el flujo urinario unos 5 a 10 cc y se termina de eliminar el resto en el sanitario. Hay que tapar siempre el frasco sin contaminar la muestra, rotular con nombre y apellido, las etiquetas siempre pegarse en el frasco y no en su tapa. Aplicable en niños mayores y adolescentes. El transporte siempre recomendado en los primeros 15 minutos de la recolección a temperatura ambiente y cuando no exceder de 2 horas en procesar. Caso contrario, transportar a 4 grados centígrados o mantener la muestra refrigerada. La bolsa perineal o recolectora es el método menos traumático para obtener la muestra de orina.
pero ofrece un alto riesgo de contaminación comparado con la punción suprapúbica y el cateterismo transuretral. La interpretación cambia a más de 10.000 unidades por modelo de colonias significativas para un diagnóstico de infección y no cualquier recuento como en la punción suprapúbica o más de 100.000 como por micción espontánea. Un solo cultivo de orina obtenido con esta bolsa puede indicarnos una alta probabilidad de ser falso positivo. Su sensibilidad es del 100%, un resultado negativo descarta la infección urinaria, lo que hace útil en el seguimiento del tratamiento. La técnica de recolección, colocar siempre la bolsa plástica adherente verificando la ausencia de fugas. Si en caso tenemos que se contaminará con las heces fecales, hay que cambiarla inmediatamente, no tenerle más de una hora. Estar atento cuando el niño haga la eliminación urinaria y retirar pronto para evitar derramamiento o contaminación. Son suficientes 5 a 10 cc, rotular con nombre y apellido y el transporte en los primeros 15 minutos de la recolección a temperatura ambiente y no exceder de 2 horas el proceso en laboratorio. Y en caso contrario hay que transportarlo a 4 grados centígrados o mantenerlo refrigerado. El sondaje uretral o cateterismo transuretral, en algunos llaman sondaje vesical. Lo importante de esto es terapéutico y diagnóstico. Terapéutico para vaciar la vejiga en casos de retenciones urinarias en pacientes pediátricos con vejiga neurogénica. Para realizar irrigaciones vesicales en caso de hematuria, administrar medicación para mantener la zona genital en pacientes incontinentes y para permitir la cicatrización de vías urinarias post cirugía. Diagnósticas: recoger muestra de orina estéril, medir la diuresis, utilizada en pacientes que requieren cuidados intensivos, que están intubados, politraumatizados o durante procedimientos quirúrgicos. Sirve también para valorar la permeabilidad uretral y determinar la orina residual después de una micción espontánea. Realizar procedimientos técnicos como cistografía, las urodinamias. Está contraindicado cuando hay una lesión uretral, estenosis o fístula, traumatismos uretrales doble vía y la infección uretral o prostática aguda. Material más importante que tenemos de aquí es tener la bolsa recolectora, el conector de orina, si el sondaje va a ser permanente. Una sonda vesical adecuada, eso es bien importante de acuerdo al tamaño. Para sondajes únicos o intermitentes, sondas rígidas de cloruros de polivinilo, PVC y una sola luz sin balón es más que suficiente. Pero para sondajes temporales y permanentes se van a utilizar sondas de lácteos recubiertas de silicona pura o sino tipo Foley con 2 o 3 vías en su interior. La segunda vía corresponde generalmente al balón que servirá para fijar rellenándole de suero o agua destilada. Y la de 3 vías tiene una entrada adicional para la irrigación de la vejiga de forma continua. Entonces, para el sondaje intermitente tenemos en niños puede ser una sonda nasogástrica de 4 a 6 frames. En lactante tenemos los catéter frames de 8 a 10 o sonda nasogástrica tenemos de 6, de 1 a 3 años el catéter frames 10 a 12 y mayor a 3 años tenemos un catéter frames de 12 a 14. En las niñas tenemos en el neonato prácticamente valores similares, pero en los lactantes el catéter frames es un poco menor de tamaño de 5 a 8 y la sonda nasogástrica de 6 a 8. Y tenemos que de 1 a 3 años el catéter va de 8 a 10 y de 3 a 7 años el catéter de 10 a 12. Y mayores de 7 años tenemos ya catéter frames 12 a 14. Cuando es sondaje permanente podemos utilizar en neonatos Foley de 6 frames con globo de 1.5, en lactantes de 8, en niños pequeños de 10 y en mayores con 12. En los adolescentes y adultos Foley de 14 a 18. En los neonatos podemos inclusive utilizar las sondas nasogástricas siempre y cuando esté también bien fijada y todo, que es el catéter de 4 o 6 frames. Lo importante son aquí las medidas de asepsia y antisepsia. Colocar siempre el niño en decúbito supino con las piernas separadas y flexionales en forma de rana. Realizar un lavado tenemos sobre todo el área genital. En el niño retirar bien el prepucio hacia atrás, en las niñas separar bien los labios mayores y haciéndole de arriba abajo, aclarar con agua estéril, secar los genitales con gasas de arriba abajo y de adentro hacia afuera. Lavado de las manos es bien importante, siempre limpiar la zona en la cual vamos a colocar, en el meato y la zona circundante. Seleccionar siempre la sonda urinaria adecuada. Lubricar el extremo proximal de la sonda sin obstruir el orificio de drenaje y colocar el extremo distal de la sonda en el recipiente estéril. Introducimos la sonda. En el niño colocar primeramente la sonda, coger el pene colocándolo en una posición vertical como muestra la gráfica
para alinear la vía uretral. Visualizar el meato e introducir la sonda sin forzar. Bajar el pene a medida que se vaya introduciendo la sonda y mantener el prepucio hacia abajo para evitar la parafimosis. Eso es bien importante. Ya vamos a hablar en las próximas diapositivas. ¿Qué hacemos en caso de la parafimosis? Al llegar a la sonda del perine puede ser útil colocar el pene en posición más vertical. Justo antes de entrar a la vejiga se puede notar una resistencia. No introducir de manera repetida, sino mantener la sonda e introducir de manera suave hasta que se relaje el esfínter. En el caso de un sondaje intermitente, se introduce hasta que se observa salida de orina. Una vez obtenida la muestra, se retira la sonda suavemente. Si la sonda colocada, en este caso es Foley, entonces introducir al menos otros 2.5 centímetros hasta el sitio donde se divide en dos. Posteriormente, tenemos que inflar el balón con la jeringuilla llena de agua destilada y retirar suavemente la sonda. En la niña, separar bien los labios externos, visualizando el meato. Introducir la sonda sin forzar, siguiendo los mismos pasos que en el niño. En las niñas es improbable que la sonda se haya introducido totalmente o se haya podido colocar accidentalmente en la vagina. Entonces, esto siempre hay que verificar. Las complicaciones, las infecciones urinarias lo más frecuente, la creación de falsas vías, la estenosis uretral, la hematuria, la cateterización vaginal en las niñas, la obstrucción de la sonda y el espasmo vesical que va a ocasionar una hiperreflexia vesical. La punción suprapúbica está indicada en obtener muestra de orina estéril en neonatos y lactantes. Material, de aquí lo más importante es la aguja espinal 22G o una aguja intramuscular de 22G, tener la jeringa y todo el material para la asepsia y antisepsia. Colocar al niño en decúbito supino sobre una superficie plana con las piernas flexionadas y caderas en abducción, es decir, en posición de rana. Limpieza de la zona suprapúbica, bien estéril. Se realiza la punción con la aguja unida. Tenemos una jeringa en la línea media, 1 a 2 centímetros por encima de la sínfisis del pubis, inclinando la jeringa hacia la pelvis en 10 a 20 grados. Esta pequeña inclinación hay que realizarla hasta notar un cambio en la resistencia y se hace una aspiración suave. A medida que se va introduciendo la aguja de tal manera que la orina se aspire inmediatamente cuando la aguja penetre en la vejiga. No introducir la aguja más de 2.5, es decir, el límite sería eso, pero lo ideal es de entre 1 a 2 centímetros. Obviamente también hay que verificar que el paciente tenga la vejiga llena, eso es bien importante. Las observaciones dentro de esta técnica es sobre todo evitar el uso de soluciones yodadas en menores de 6 meses. Hay que asegurarse que esté bien llena la vejiga, es decir, que mediante una ecografía o comprobar que el niño lleve al menos 1 o 2 más horas sin orinar. Se puede utilizar la crema tópica el EMLA que les referí. También tenemos en recién nacidos y menores de 3 meses, también se puede aplicar 1 gramo de esta crema en una zona de piel intacta y de 3 a 11 meses 2 gramos de la crema. Las contraindicaciones en vejiga vacía, en signos de deshidratación, en distensión abdominal, en visceromegalias, trastornos hemorrágicos, anomalías congénitas del tracto genital y genitourinarias graves. Complicaciones, la hematuria transitoria. Otras complicaciones son la perforación intestinal, los hematomas vesicales y la infección local. La reducción manual de la hernia encarcerada, otro procedimiento no tan frecuente. Esto solo se realiza cuando se presenta esta hernia de forma reciente, es decir, inmediata, minutos. Si hay dudas de antigüedad, es mejor no reducirla por la posibilidad de reintroducir porciones necróticas al abdomen. Deben evitarse varios intentos de reducción. Antes de la reducción, colocar al paciente en posición de Trendelenburg. Uso de sedantes leves o relajantes musculares. Siempre hay que poner una compresa tibia sobre la zona para que disminuya la inflamación y facilitar la relajación muscular. Se localiza generalmente el anillo herniario con ambos dedos. La mano izquierda se va a mantener sobre el área del anillo herniario, como muestra la imagen, ejerciendo una ligera presión hacia abajo. Con la mano derecha se abarca y comprime la masa herniaria con movimientos circulares, esto es bien importante, haciendo como un túnel o embudo y se empuja hacia el abdomen hasta introducir el contenido de la hernia en el mismo. Otro tenemos la liberación del pene o el escroto atrapados por una cremallera. En los pacientes, en los niños, en los adolescentes, el material necesario, tenemos los guantes, la sillazo cortador de un alambre o hueso, la lidocaína, la solución antiséptica y el aceite mineral. La técnica es limpiar la zona con solución antiséptica e infiltrar con anestésico lidocaína al 1% sin vasoconstrictor de la piel enganchada.
Aplicar unas gotas de aceite mineral sobre la presilla de la cremallera y dejar actuar unos minutos. En ocasiones, solamente realizar eso, se hace una tracción súbita pero delicada de la cremallera hacia abajo para que la piel se libere. Si lo anterior no es resolutivo, intentar cortar con una sillaza o similar la barra central tenemos de la presilla de la cremallera. Y si no es posible romper la barra central, introducir unas pinzas a ambos lados de la presilla, sujetar firmemente y girar las muñecas en direcciones contrarias hasta conseguir partir en dos la cremallera. Esas serían las tres opciones para liberar en caso de un atrapamiento por una cremallera. La reducción de la parafimosis en sí, ya habíamos hablado en el cateterismo, que puede presentarse como complicaciones o cuando se les hace la reducción de una fimosis, sobre todo en lactantes. Se define como en sí como una de la parafimosis, una estrangulación del glande a nivel del surco coronal por un anillo prepucial tumefacto, anillo parafimótico, como consecuencia de retracción de un prepucio con una apertura insuficiente para volver a regresar a la posición normal. Material necesario, solamente disponemos de guantes, el lubricante y el hielo. La reducción, si el edema es muy intenso, lo primero es disminuir el edema para que disminuya la compresión y facilitar el retorno. Para lo cual debemos aplicar hielo frío, tenemos local, durante unos minutos con bolsas o agua introducida en guantes de lácteos. También podemos conseguirla mediante compresión, tenemos manual, aplicación de lubricante urológico. ¿Cómo es la técnica? Sujetamos el pene por detrás del prepucio, como miren en la imagen. Entre los dedos segundo y tercero tenemos de ambas manos. Sí, eso es bien importante la técnica. Mientras realizamos lo anterior, hacemos lentamente compresión firme y continua del glande con uno o ambos pulgares hasta vencer la resistencia del anillo. Una vez reducido, colocar el pene en porción dorsal para facilitar la regresión del edema residual. Las complicaciones, en caso de imposibilidad de reducción, puede ser necesaria intervención urológica, es decir, una incisión quirúrgica del anillo prepucial. Algo que se presenta tenemos en la edad pediátrica son los cuerpos extraños. Aquí tenemos la extracción de cuerpos extraños, vamos a hablar en nariz, que es muy frecuente, y en oído. La extracción se puede hacer de forma por presión positiva, es decir, con un niño colador y grande se le pide que se suene tapando la fosa nasal libre y cerrando la boca, de esta manera puede eliminar. La extracción directa puede ser con instrumental rígido, con una sonda de aspiración, un clip desdoblado, que se introduce por encima del cuerpo extraño y que una vez sobrepasado se inclina hacia abajo para ir arrastrándolo hacia la narina. Con instrumental tenemos flexible, sonda con balón inflable. Se introduce, tenemos la sonda por encima del objeto y una vez superado se infla ligeramente el balón distal y se va arrastrando el cuerpo extraño hacia la narina. Con pinzas no es tan recomendado por el peligro de introducir más el cuerpo extraño. Sí puede intentarse sobre todo en aquellos objetos que estén situados muy externos y que sean de consistencia blanda, por ejemplo, esponja y algodón. En cambio, en el cuerpo extraño y en el oído, las técnicas son mediante lavado óptico. Es necesario el agua templada a temperatura corporal, la jeringa grande, tenemos el reservorio de la batería y el otoscopio. El niño debe estar sentado, si es pequeño, en brazos de sus padres, traccionar con una mano el pabellón auricular hacia arriba, hacia atrás. En adolescentes, para rectificar la curvatura del conducto auditivo. Colocar la jeringuilla en el meato auditivo apoyado contra el suelo del conducto auditivo con una dirección posterior y con un ángulo hacia arriba de aproximadamente 45. Nunca dirigir el chorro directamente con el tímpano por el riesgo de perforación. Antes de propulsar el agua se debe purgar el aire, tenemos de la jeringa. Un ayudante que sostendrá, tenemos mediante el recipiente o reservorio debajo del pabellón auricular para recoger el agua y está contraindicado esto si nosotros evidenciamos perforación timpánica o extracción de semillas. ¿Por qué? Porque estas pueden hincharse o pilas por el efecto corrosivo que pueden dar. La extracción con instrumental más bien se utilizan unos ganchitos a codazo extremo y de bordes romos denominadas las curetas que se introducen entre el conducto auditivo externo y el cuerpo extraño y que una vez sobrepasado se gira y se va arrastrando hacia el exterior suavemente. Salvo que el cuerpo extraño esté muy externo, esta maniobra se realiza a través del otoscopio. Las maniobras deben ser suaves para evitar lesionar las paredes del conducto auditivo externo. No se debe utilizar pinzas salvo las conocidas como las de pico pato por el riesgo de introducir más del cuerpo extraño.
¿Cuál es la precaución? Se intentará la extracción si disponemos del material necesario, el paciente es colaborador, el cuerpo del extraño es pequeño y está situado en los 2/3 externos del conducto. Y en el tercio externo, si vamos a utilizar ganchos o pinzas. En el resto de los casos, más bien es preferible derivar al servicio de otorrinolaringología. Si se produce alguna lesión en el tímpano del conducto como consecuencia de las maniobras, se pautan antibióticos tópicos con o sin corticoides, siempre dependiendo del componente inflamatorio. La inmovilización de las extremidades vamos a hablar de forma general. En módulos próximos, en las siguientes semanas, hablaremos ya de forma específica acerca de la inmovilidad de cada una de las extremidades. Los tipos que hay es el vendaje funcional, el vendaje comprensivo, la férula, tenemos la órtesis, la inmovilización completa con yeso y las inmovilizaciones específicas. El vendaje blando se da sobre todo para protección y cobertura de estructuras anatómicas mediante elementos no rígidos, articulación, músculo, ligamentos, tendones, cápsula. Material que se utiliza es gas algodón. Tenemos el tensoplas, las vendas. La acción es comprensión de masas. Los procesos banales generalmente permiten una compresión, estabilización y una movilidad relativa. El vendaje compresivo es cambio. Vendaje blando que va a priorizar la disminución del edema mediante la superposición de múltiples capas de tejidos, indicado en inflamación y en edema, en esguinces grado 2 y 3 y en pieles frágiles. El vendaje funcional o tape que se llama es un vendaje blando que va a priorizar el movimiento preservando las estructuras afectadas mediante vendas inelásticas. La indicación en lesiones leves y cuando se necesita movilidad. El 508º Kenso Case, que es una modalidad prácticamente de tapping basado en cintas de esparadrapo, últimamente elástico que imita las propiedades de la piel y que no va a limitar el movimiento. Está indicado en lesiones leves y más esto lo utilizan los deportistas. Y el vendaje duro, más bien utilizado en estructuras anatómicas mediante la incorporación de elementos rígidos, en la articulación en músculos, ligamentos, tendones, cápsula articular. Aquí ya va lo que ha indicado la fibra de vidrio, el yeso, termoplásticos en procesos más graves, que va a permitir una compresión, estabilización y movilidad, ejemplo, fracturas. La férula de tipo de vendaje duro, más bien es un dispositivo de estructura rígida utilizada para mantener, sostener o inmovilizar. La órtesis, en cambio, son dispositivos más bien externos que aplicados al cuerpo modifican aspectos funcionales o estructurales del sistema musculoesquelético. Incluyen aparatos, férulas, soportes, blandas o duras, corrigen o facilitan una función, ahorran energía y seguridad. Dentro de estas tenemos específicas, podemos observar ahí el casco cefálico, que se utiliza, por ejemplo, en los lactantes. Otro procedimiento que tenemos es la artrocentesis evacuadora. Vamos aquí a abordar únicamente de la más frecuente, que es la rodilla. Igual en próximos módulos hablaremos de la artrocentesis en el resto de articulaciones. El abordaje generalmente se da en estas articulaciones más frecuentes que se encuentran afectadas son rodilla, cadera y codo. Para proceder generalmente a evacuar un líquido de tipo inflamatorio que da una distensión en la articulación y que se traduce por dolor en dicho espacio. Si el líquido es infeccioso, se procede a enviar estas muestras al laboratorio para identificar sobre todo el germen y tratarlo de forma oportuna y adecuada. Cuando está indicado en drenaje de derrame articular grande y sintomático o hemartrosis, está contraindicada de forma absoluta infección en sitio de punción, alergia al medicamento si se va a infiltrar o inestabilidad articular. La contraindicación relativa cuando hay pacientes con coagulopatías, trombocitopenia menores a 50.000 plaquetas y prótesis articular y bacteremia. Los materiales, sobre todo la gasa, las compresas, los guantes, las agujas, la lidocaína, los tubos que hay que tener, sobre todo el tubo de tapa verde, tapa amarilla, para realizar lo que es los diferentes estudios. Los frascos de hemocultivos también nos sirven, sobre todo cuando estamos pensando en una causa de tipo infecciosa. Siempre tener a disposición todo el material estéril y todo. ¿Cómo se realiza la técnica? En realidad existen varios abordajes. Existe un abordaje lateral, un abordaje medial y un abordaje anterior que es el que ya menos se utiliza. El paciente debe estar generalmente en posición de cúbito supino con un rol de toalla bajo la rodilla para obtener una flexión de 15 grados en derrames grandes o bien con rodilla extendida en derrames pequeños. Se prepara el campo estéril y se limpia la piel, luego se inyecta el anestésico local. En la piel y tejido subcutáneo se presiona suavemente por el lado opuesto de la rodilla donde se hará la punción empujando el líquido hacia el sitio de punción.
De aquí hay dos maneras de abordaje que son las más utilizadas. El lateral, el sitio de inserción es 1 centímetro superior y 1 centímetro lateral del borde superolateral de la rótula. Luego se inserta la aguja a 45 grados del axis del fémur, como muestra la imagen, paralelo al borde inferior de la rótula, aspirando para generar presión negativa constante. En cambio, en la medial, el sitio es en el punto medio de la rótula. Tenemos en el borde, tenemos distal. Se introduce una aguja de 18 horizontal al borde inferior de esta para llegar al espacio retropatelar, aspirando para generar presión negativa constante. Una vez que se aspira el líquido, se mantiene en posición la aguja hasta llenar la jeringa, se cambia la jeringa y se continúa hasta que ya no salga más líquido articular. Finalmente se saca la aguja cubriendo con un vendaje en el sitio de punción. Hay otro abordaje, tenemos también que existe anterior, pero ya prácticamente ya casi no es utilizado. Y los cuidados por artrocentesis, siempre el hielo local por 15 minutos, varias veces al día por 24 a 48 horas. Después de 24 a 48 horas de dar el hielo local, aplicamos calor local y ejercicios de elongación leve con ejercicios de movilización articular. ¿Cuáles son las complicaciones? El síncope vasovagal, la anafilaxia, el flare, que es la post-inyección, el dolor que se puede presentar, la atrofia del tejido adiposo subcutáneo y la hipopigmentación de la piel, y muy poco la infección. La oftalmoscopía directa. Este es un procedimiento, tenemos, no invasivo. Es algo que se debe ya fomentar mucho más en las áreas de urgencias pediátricas. Esto es bien importante, hacer una exploración del fondo de ojo, porque mediante esta oftalmoscopía vamos a tener una visualización a través de la pupila y los medios transparentes del glóbulo ocular, de la retina y el disco óptico. Es un componente bien importante en evaluación de varias enfermedades. Se lo realiza, tenemos en atención primaria y en varias especialidades también dispone el oftalmoscopio directo, que va a estar compuesto. El cabezal dispone de lentes, diafragmas y filtros. Como ven, ahí tenemos la selección del filtro y la selección del diagrama. El cabezal es un cojín de apoyo también ciliar y un orificio de observación. Y tenemos el mango y el rheostato. Las lentes esféricas de diferente poder dióptrico van entre más 20 y menos 25 para enfocar estructuras oculares y todas varias distancias. El disco tenemos de Recos gira en sentido horario, es decir, lente convergente, y antihorario, números rojos con lentes divergentes. Permite compensar la metropía del paciente y del examinador. Los filtros y diagramas del oftalmoscopio directo, lo que vamos a entrar, los haces de luz, que es blanco, amarillento, el verde, el azul. Si tenemos apertura grande, apertura pequeña, la luz anerita, la luz de azul colbato, y la fijación tenemos muscular y tenemos la hendidura. Entonces, todo esto podemos lograr con la oftalmoscopía directa. ¿Cómo es la técnica de exploración? Debe realizarse en una habitación en penumbra. Es conveniente una buena dilatación para examinar correctamente la retina. Hay que abstenerse generalmente de usar mediáticos. La cámara anterior estrecha puede desencadenar un ataque agudo de glaucoma. Antecedentes de glaucoma de ángulo estrecho sin iridotomía profiláctica, cuando hay una rubiosis en iris. Y antes de realizar valoración neurológica, una revisión periódica de reflejos pupilares por traumatismo cráneoencefálico, accidente isquémico transitorio. El explorador lo que debe hacer es situarse enfrente y hacia un lado del paciente, colocando el dedo índice sobre el disco Recos para ir enfocando. Pedir al paciente que mire un punto lejano. Para el examen del ojo derecho, el oftalmoscopio se sitúa con la mano derecha y se mira con el ojo derecho. Haciendo lo propio tenemos con el ojo izquierdo. Se dirige el haz de luz hacia la pupila del paciente, una distancia de 15 centímetros aproximadamente de su cerebro rojo pupilar, lo que indica la transparencia de los medios. Mantiene un ángulo de 15 grados respecto al eje sagital. El examinador se acerca al ojo del paciente hasta unos 2 a 3 centímetros y sin perder de vista este reflejo es fácil que observe la papila. En caso de localizar una rama vascular, se sigue el trayecto de esta hasta su origen común en el disco óptico. ¿Qué vamos a ver? Vamos a examinar en primer lugar, tenemos la papila, que servirá como punto de referencia valorando la nitidez de sus bordes, coloración, relieve, y continuar el recorrido por el fondo de ojo siguiendo las arcadas vasculares. Los vasos retinianos principales se examinan y se siguen de manera distal tan lejos como sea posible en cada uno de los 4 cuadrantes. Se examina el color, la tortuosidad, el calibre de los vasos. El polo posterior va a estar comprendido entre las arcadas vasculares temporales, mide de 5 a 6 milímetros y es donde se localiza la mayoría de lesiones de la retinopatía diabética.
Se deja para el final la exploración, tenemos de la mácula, pidiendo al paciente que mire directamente hacia la luz del oftalmoscopio, y un pequeño reflejo blanco puntiforme nos va a señalar la fobia central. ¿Qué estructuras del ojo vamos a ver? Tenemos que ver cómo está la vena temporal superior, la vena nasal, la arteria nasal, cómo se encuentra la distribución, cómo está la papila del nervio óptico, cómo existe la fobia y cómo está la mácula. Todo esto tenemos que observar. Para eso es muy importante observar el parénquima retiniano. La retina se va a visualizar como una membrana semitransparente. La coloración rojiza que presenta se debe a la tonalidad del epitelio pigmentario y puede variar dependiendo de la etnia, edad y color de la piel, y va perdiendo el brillo con los años. La papila o disco tenemos óptico. ¿Qué va a pasar con esto? Corresponde, tenemos a la cabeza del nervio óptico por donde las fibras ganglionales retinales confluyen e ingresan al tracto óptico. La forma generalmente va a ser redondeada o ovalada, tenemos el sentido vertical. El color es blanco rosáceo. El tamaño es variable, no sobrepasando el 30% del diámetro papilar, y los límites están netos, sobre todo en la zona temporal. Es frecuente observar pigmento a su alrededor. Y los vasos retinianos son más estrechos que las venas, tienen un color rojo brillante y no pulsan. La vena es de color rojo vinoso más oscura y de trayecto más ondulado, con una relación de calibre arteria-vena de 2/3. Los cruces arteriovenosos en ángulos agudos no provocan desviación en su trayecto ni variaciones en su calibre. Y la arteria cilio-retiniana en el 10 a 20% de los pacientes. La mácula, que es importante. Para su correcto examen es preciso una buena midriasis situada temporalmente a la papila. Su tamaño es de 5 milímetros y presenta una coloración más oscura que el resto de la retina. En su parte central existe una zona avascular de 0,5 milímetros de diámetro con una depresión llamada fobia y destaca como un reflejo puntiforme. Cualquier lesión en esta área va a requerir una pronta atención. Por eso es bien importante el momento de hacer la oftalmoscopía directa, ver los cuadrantes. Tenemos los cuadrantes temporales de superior e inferior y el nasal superior y el inferior, en donde vamos a ir viendo las diferentes estructuras. Otro procedimiento que realicemos, vamos a hablar acerca de la extracción de sangre y los accesos venosos. Dentro de la extracción de sangre es algo que se realiza el día a día, tenemos en los casos de urgencias pediátricas. Los distintos análisis de laboratorio nos van a dar una información muy valiosa acerca de los estados de los niños gravemente enfermos, que nos va a ayudar en el diagnóstico y a la hora de administrar tratamientos. En la sangre venosa, específicamente, es donde se pueden hacer los diferentes estudios analíticos desde cualquier punto de vista bioquímico, hematológico o microbiológico. El sitio de punción en el paciente pediátrico depende primero de la edad, del tamaño del niño y de la accesibilidad de la vena. En niños mayores o adolescentes ya se puede utilizar como el paciente adulto, mientras que en recién nacidos y lactantes las venas superficiales del cuero cabelludo, extremidades distales pueden servir para extraer la sangre. La persona que realiza la técnica generalmente es la enfermera. La auxiliar de enfermería también puede colaborar en todo momento, pero también lo pueden realizar personal médico. En pediatría se encuentra con diferentes técnicas, tenemos las punciones venosas, las punciones capilares y a través de catéteres centrales. La extracción generalmente consiste de sangre en una pequeña extracción o obtención de sangre de una arteria venocapilar para su posterior análisis en laboratorio. El objetivo es obtener una muestra de sangre buena y confiable para efectuar el análisis hematológico, biológico y microbiológico. La extracción de muestra por punción venosa, vamos a ver, consiste más bien en recoger unas muestras sanguíneas para el análisis. El objetivo es obtener la muestra para conocer cómo se encuentran los elementos de la sangre, determinar si existe presencia de tóxicos o no, u otras sustancias de la sangre, para vigilar y controlar el equilibrio ácido-base y aislar al agente infeccioso en estudios bacteriológicos. Los sitios de punción, como lo miran en la gráfica, tenemos varios. En el cuero cabelludo, las venas superficiales, en el cuello tenemos la yugular, tenemos externa, en el axila tenemos la vena axilar, en la fosa antecubital la vena basílica, la cefálica y tenemos y la mediana, esas tenemos. En el antebrazo tenemos la vena radial, tenemos la vena cubital y la mediana. En la mano, las venas dorsales de la mano. En el tobillo tenemos la safena externa, la safena interna y en el pie las venas dorsales.
El recurso, personal médico, enfermeras, auxiliares o personal de laboratorio lo pueden tomar. Es bien importante tener guantes desechables y estériles, siempre contar con los sistemas de vacío, las campanas adaptadoras para extracción por vacío tipo Vacutainer, los tubos de vacío para analítica y frascos de hemocultivo en el caso de aerobio anaerobio, y las jeringas para gasometría, o ya vienen heparinizadas, las torundas, el alcohol, los compresores, la rasuradora en caso de cuero cabelludo, el apósito y que siempre estén etiquetadas. Dependiendo de lo que necesitemos, tenemos los tubos y el color del tubo. Generalmente el lila es para biometría hemática, tenemos el rojo para química, el celeste para tiempos de coagulación y las jeringas de gasometría. Depende todo de lo que necesitemos. Obviamente la cantidad de volumen depende de la edad. En pacientes neonatos lactantes se utilizan los tubos pequeños de 1 ml. La descripción de la técnica generalmente primero preparar el material, avisar a los padres, comunicar cómo va a ser el procedimiento, identificar al niño, explicar a la madre cómo se va a realizar. También se puede hablar con el niño dependiendo de su edad y nivel de comprensión. Lavarse las manos bien, colocarse los guantes desechables, colocar cómodamente y movilizar al niño. Rasurar la zona si va a pinchar en venas del cuero cabelludo. Y tenemos que colocar compresor por encima del sitio de punción para producir ingurgitación de la vena. Seleccionar el vaso mediante el tacto, así determinar profundidad, calibre. También se puede localizar la vena por inspección, color azulado. Abrir y cerrar el puño en niños mayores puede ayudar a distender la vena de miembros superiores. Desinfectar el punto de punción con torundas impregnadas de alcohol al 70%. Y recogida de hemocultivos, nos pondremos guantes estériles, utilizaremos gasas estériles con clorhexidina. Pinchar la piel y posteriormente la vena en dirección contraria al flujo sanguíneo, con un ángulo entre 15 y 30 grados respecto a la piel, con el bisel de la aguja hacia arriba. Esto es muy importante. Soltar el compresor cuando refluya, tenemos la sangre. Conectar, tenemos el frasco de hemocultivo. Conectar el frasco de hemocultivo, tenemos al sistema de trasvase. Colocar la palomilla en la campana o adaptador, tenemos al vacío. Conectar el sistema de trasvase al tubo para recoger la cantidad de sangre deseada y cambiar prácticamente de tubos. Si se recoge sangre, podemos hacer gasometría venosa, sacar la aguja y aplicar presión suave hasta lograr homeostasia y colocar apósitos en el sitio de punción. Etiquetar siempre los tubos, retirar y desechar el material usado, lavarse las manos y registrar el procedimiento en la historia. Las complicaciones, más que todo, sangrado excesivo del sitio de punción, la formación de hematomas, infecciones por pérdida de integridad tenemos de la piel, la laceración de la arteria o nervio adyacente y la trombosis o embolia de impulsión de grandes vasos y desmayo o sensación de mareo que puede ocasionalmente tenemos presentarse. La extracción por punción capilar, en cambio, es la recogida de una muestra por sangre para el análisis realizado por micrométodos para determinar bilirrubina, glucemia, hematocrito. También nos sirve para hacer gasometrías capilares, sobre todo en recién nacidos y lactantes. El objetivo es obtener una muestra de sangre evitando la venopunción para conocer lo que hemos referido de pruebas. También sirve para pruebas metabólicas. Tenemos en este caso, nos ayuda para el tamizaje metabólico neonatal. También nos sirve para la gasometría. Los sitios de punción lateral, externo e interno tenemos del talón. En las caras laterales también le podemos tomar de las falanges distales de los dedos tenemos de la mano. Es bien importante hacerlo en la parte lateral externa e interna del talón porque si le realizamos en la parte media puede provocarnos hemorragia. Los recursos, bien importante tener los guantes, la lanceta, el dispositivo para la punción, la plastilina para sellar los capilares, tener el glucómetro, tener el papel de filtro especial si vamos a hacer tamizaje, la torunda con alcohol de 70 grados, los apósitos, siempre tener etiquetado. La descripción de la técnica, el lavado, colocarse los guantes, calentar la piel, eso es bien importante. En el lugar al cual se va a extraer la sangre, introduciendo con agua templada a 41 grados con el fin de producir vasodilatación, incrementando así el flujo sanguíneo. Sujetar el talón con los dedos pulgar e índice, secar con una compresa y desinfectar con torundas impregnadas en alcohol de 70 grados. Funcionar con la lanceta enérgica y perpendicularmente lateral externa o interna del talón. Presionar de forma intermitente el talón para favorecer la formación de las gotas de sangre, rellenar los capilares y los tubos o las muestras que necesitemos y sobre todo si vamos a
al realizar tamizaje metabólico, colocarlos justo en los círculos de la tarjeta del tamizaje metabólico. Siempre limpiar y comprimir el sitio de punción y colocar un apósito grasa anulada al talón en pretérminos y grandes inmaduros. Es bien importante sellar los capilares del hematocrito con plastilina, etiquetar las muestras para el envío y retirar el material usado, siempre lavarse las manos posterior y registrar todo el procedimiento. ¿Cuál es la complicación? La infección de tejidos blandos, la osteomielitis, la celulitis por formación de abscesos y el sangrado excesivo por el punto de punción, como les referí, si es en sitio inadecuado. Y la formación tenemos de hematomas que se pueden dar. Sobre todo al realizar estas extracciones es importante tranquilizar y generar confianza en el niño consciente para aliviar el nerviosismo. La presencia de los padres puede ayudar en el procedimiento. Siempre movilizar al niño correctamente para evitar lesionar otras estructuras. Conocer los requisitos previa a prueba sin estar en ayunas, si es necesario después de cierta administración de medicamento, cómo se va a recoger la muestra y la conservación de la misma. En general, la mayoría de exámenes en ayunas es la muestra más homogénea y ofrece valores más precisos. Siempre identificar correctamente la muestra. Conservar la muestra de la manera apropiada si no se lleva al laboratorio antes de los 5 minutos. Y por último, vamos a hablar de un tema acerca de los accesos venosos en pediatría. ¿Por qué es importante un acceso venoso? Un acceso venoso nos va a ayudar en múltiples enfermedades, inclusive en varios tipos de choque. Nos va a permitir lograr un acceso vascular significativo para comunicar una estructura vascular con el exterior mediante un dispositivo tubular, ya sea por una maniobra de punción que hemos referido o individualización quirúrgica con el objetivo de administrar soluciones parenterales, medicina, realizar determinaciones hemodinámicas o extraer sangre para analizar. Es importante preparar al paciente, verificar la identidad, informar al paciente y al padre sobre el procedimiento, a realizar posibles complicaciones, acomodar al niño en una posición cómoda, confortable y manejar el dolor para que el procedimiento sea lo menos traumático posible. El lugar de realización en los pacientes pediátricos generalmente se lo realiza en sala de curación con el fin de evitar procedimientos dolorosos delante de otros niños. En los neonatos se realizará en medios como la cuna térmica de calor radiante, con luz adecuada o en la incubadora, o abriendo las puertas de la incubadora si fuera necesario. Los sitios de punción. En los niños las venas de preferencia son las metacarpianas, fosa antecubital y la gran vena safena cerca del malleolo interno. Las venas metacarpianas permiten la conservación de las venas más proximales para las venopunciones posteriores y contribuyen a la estabilización. Tenemos el catéter, pues se encuentran entablilladas por los huesos metacarpianos. La vena cefálica y la basílica debe tenerse en cuenta, pues por su tamaño pueden admitir catéteres de mayor calibre y facilitan la infusión rápida y administración de sustancias irritantes de la endotelio vascular. Las venas medianas localizadas en la parte anterior del antebrazo en la zona cubital, aunque no están muy bien definidas, permiten un fácil acceso, además no tienden a moverse porque tienen un buen soporte muscular. Y aquí tenemos los accesos vasculares en pediatría. Los periféricos, la cabeza, ya hablamos del cuero cabelludo, la vena yugular externa en el cuello, en la extremidad superior la cefálica, el arco venoso dorsal, la basílica y la mediana cubital. Y en las extremidades inferiores tenemos la vena del arco dorsal, la vena marginal, la vena safena. Las centrales tenemos la vena yugular interna, la subclavia, la femoral y la vena umbilical. Ahora, hay ciertos accesos vasculares periféricos que nos van a servir, tenemos un acceso central, que resulta difícil, sobre todo la vena yugular externa, la cefálica y la basílica. Los accesos venosos periféricos indicado administrar fluidos intravenosos, administrar derivados de sangre, infundir drogas, obtener muestras de sangre para el laboratorio. ¿Cuál es la complicación? La trombosis, la más frecuente. También puede haber hematomas, celulitis, flebitis. Puede haber una punción accidental de la arteria y el síndrome compartimental. El procedimiento de lavado de manos con agua y jabón, utilización de guantes, la elección del catéter va a depender de la duración y del líquido a difundir, la calidad, el calibre, de la vena, la edad y el peso del paciente. Los catéteres en neonatos, un 24, un 26, y en pediátricos
del 22, 24 y 26. Siempre hay que abordar de la zona distal a la proximal, preservando el trayecto venoso y canalizar miembros superiores antes que miembros inferiores. Siempre evitar las zonas de flexión, elegir el miembro no dominante siempre, procurar limitar al mínimo la movilidad del niño y preguntar sus preferencias. Limpieza con agua y jabón en el punto de inserción antes de la desinfección. En caso de inserción de la vía epicraneal, realizar rasurado de la zona. Desinfección con tonalona con alcohol, realizando movimientos circulares desde el centro hacia la periferia, dejando que seque. En recién nacido prematuro no está indicado mucho el alcohol. La fijación del catéter pediátrico, debemos tener presente que la piel del niño posee características propias. Es más delgada, más permeable y el pH de la superficie cutánea es mayor. La fijación del catéter se debe cumplir 3 requisitos básicos. Sujetar el catéter venoso periférico lo más posible, pues los pacientes pediátricos no son colaboradores, se mueven mucho. Permitir la visualización directa del punto de inserción y mantener estéril el punto de inserción. Aquí existen diversos modos de fijación de estos accesos venosos en los pacientes pediátricos. Primero, colocar un apósito estéril cubriendo el punto de inserción y la mitad del cono del catéter. Añadir una tira de esparadrapo alrededor del catéter al modo de corbata, que es una técnica, o inmovilizar con una férula almohadilla que se utiliza en las áreas de urgencia. En cambio, en los recién nacidos es colocar un apósito estéril, transparente y semipermeable cubriendo el punto de inserción y la mitad del cono del catéter. Ponerle una tira de esparadrapo fina sobre el apósito en la mitad inferior del cono y colocar una tira de esparadrapo alrededor del catéter en modo de corbata. Y finalizar colocando una tira de esparadrapo, se hace una pequeña hendidura que cubra casi todo el cono del catéter. Las complicaciones de infección, la obstrucción, la flebitis y rotura del catéter. Complicaciones adicionales, la extravasación ocurre sobre todo por descuido cuando se inyecta el medicamento al tejido perivascular, pudiendo producir inflamación o necrosis. Las sufusiones hemorrágicas, esto es cuando se perfora la vena, es decir, la pared anterior y posterior, de modo que la sangre va a escapar al tejido perivascular, formándose los típicos hematomas que suelen resolverse espontáneamente. La flebitis, en cambio, es la inflamación de las paredes de la vena, que está originada más bien por una acción local del medicamento, por lo general irritante, y el shock de velocidad es algo que no se ha hablado mucho, pero este aparece generalmente cuando se inyecta de forma rápida el medicamento. Esto se va a manifestar primero por caída brusca de la presión arterial, pérdida del conocimiento, vómitos e incluso muerte en pocos minutos. Y la embolia gaseosa que ocurre al inyectar aire a la circulación. La fiebre, esto más bien es algo un poco inmediato, que puede ocurrir más bien de luego de 1 a 3 horas de aplicar una inyección, sobre todo si es de gran volumen. Suele manifestarse por hipertermia mayor a 40, a veces acompañada de escalofríos. Y las complicaciones menos frecuentes que ya son ahora transmisión de infecciones como hepatitis B y VIH. Hablando sobre los accesos venosos centrales de forma general, tenemos que las indicaciones están dadas cuando hay imposibilidad de acceso periférico, para monitorización de presión venosa central, para infusión de drogas y fluidos que van a necesitar vía central, para la infusión en este caso de vasoactivos, inotrópicos, soluciones hipertónicas, para iniciar nutrición parenteral, accesos para hemodiálisis, plasmasféresis, hemofiltraciones y exsanguinotransfusión, para instalación de marcapasos de emergencia, necesidad de más de un acceso venoso, para medición de la presión de la arteria pulmonar, para la colocación de sedes doble lumen para las diálisis, para la quimioterapia, los SED, la antibiótico-terapia muy prolongada y extracción continua de sangre para el diagnóstico de laboratorio. ¿Cuándo está contraindicado? De forma relativa en coagulopatías, en diarreas, la vía femoral, en quemados, en politraumatizados y sepsis en la zona de punción. Las complicaciones son trombosis, hematomas, celulitis, la flebitis, la lesión de nervios, el hemoneumotórax, el quilotórax, si es que el abordaje es en la parte superior, las fístulas arteriovenosas y desprendimiento y embolismo de segmentos del catéter. Las técnicas de exporpunción percutánea, punción con aguja, introducción a través de ella del catéter. La punción con el catéter montado sobre la aguja de la bocal, se trata de catéteres cortos. Tras elegir el punto, se desinfecta y se punciona con inclinación de 20 a 30 grados, asegurándose antes de fijar el catéter de que el sistema refluye correctamente. En caso de imposibilidad, se puede hacer la venotomía, que se anestesia la zona y se lava con antiséptico. Se purga el catéter generalmente con solución fisiológica heparinizada. Se hace una incisión pequeña de 0,5 en lactantes y 1 a 2 centímetros en niños perpendicular al recorrido de la vena.
Se coloca 8 a 10 centímetros de sutura de sutura 4C alrededor de los puntos proximal y distal expuestos del vaso. Se eleva la vena con una pinza curva para mejor visualización del punto de venotomía. Se aprieta el cabo distal de sutura y con una tijera de punta recta se va a hacer una pequeña incisión en la vena para introducir el catéter a través en dirección proximal. Después de apretar la seda del cabo proximal ajustándole al catéter, aspirar y asegurarse de que refluye adecuadamente el catéter antes de fijar y suturar la incisión con seda. Es lo que refiere que está en esta imagen, cómo tenemos que hacer la técnica de la venotomía. ¿Cuáles son los accesos centrales? Existen muchos. Tenemos la vena yugular interna, la externa, la vena subclavia derecha. El objetivo es llegar a la vena cava superior en la parte superior. En la subclavia, las ventajas de estas son presentar unas referencias anatómicas muy fijas y precisas, encontrarse a escasa distancia de la piel de 0,5 a 4 centímetros por vía supraclavicular y 6 a 8 centímetros por vía subclavicular. Las contraindicaciones: traumatismos torácicos graves, sobre todo mayor riesgo de neumotórax, coagulopatía, traumatismo cervical o cirugía de cabeza y cuello, hipertensión en el circuito de la vena cava superior y realización de 3 punciones fallidas. La vena yugular interna se considera la vía central de elección dada por la baja incidencia de complicaciones y la seguridad de localización con referencias tenemos fijas. La vena femoral también se puede utilizar. La complicación inconveniente es que alta incidencia de tromboflebitis y tromboembolias, frecuente infección en el punto de ingreso, el trayecto es bien largo hacia el corazón, hay la posibilidad de compresión del catéter por determinada patología intraabdominal, es difícil de realizar y practicar en paciente edematoso y obeso, y la zona de punción sucia generalmente debido al pliegue. Hay la posibilidad de desarrollar edema en los miembros inferiores. Esto sería todo en relación a al módulo del día de hoy, que en realidad es el módulo que yo refería más largo porque hemos hablado acerca de todas las técnicas y todo más habituales que se está realizando tenemos en el área de urgencias pediátricas. Si tienen alguna pregunta, alguna acotación. Buenas noches, doctor. ¿Será que nos puede Buenas noches. ayudar? ¿Será que nos puede ayudar con un texto guía? ¿Algún texto guía que nos pueda ayudar? Sí, precisamente ya les subo los archivos y todo porque hubo un pequeño inconveniente en la subida de archivos, pero ya los subo inmediatamente. Un libro en donde está descrito prácticamente la mayoría de estas técnicas y otros artículos en los cuales está hablando de esto. El día de hoy la exposición fue de forma generalizada, como estuve en la exposición, está refiriéndose cómo es la técnica, cómo es el procedimiento y en qué está indicado. En los próximos módulos y todo ya hablaremos qué resultado nos da, por ejemplo, de una punción lumbar, cómo es el estudio del líquido cefalorraquídeo, cómo es el estudio de la orina y todo, entonces en eso ya hablaremos. El día de hoy más se centró prácticamente en las indicaciones, el material y la técnica. ¿Alguna pregunta, algo adicional? Si no hay ninguna más pregunta, terminados por el día de hoy el módulo 2 de pediatría. Nos estaríamos viendo el día viernes a las 8 de la noche para hablar acerca del módulo 2 de neonatología. Que todos tengan una buena noche.